Ya. Se inicia la grabación, segunda parte de valoración de riesgo y prevención de LPP. Súper, vamos a hablar un poco ahora, ya vimos la clasificación, la idea es comentar un poco cómo valoramos, qué nos sugiere la literatura y qué evidencia también nos sugiere en relación a prevención. Ya, hay algunas cosas que he ido mencionando en la primera parte, así que no va a ser tan extensa esta. Entender que definitivamente, y esto es, ya lo dije, pero aunque pueda sonar de perogrullo, es importante repetirlo, de qué es un indicador de calidad, de que lo tenemos en Chile, los centros acreditados deben trabajar en generar estrategias de prevención, que es un evento adverso, y que en estadios severos es un evento centinela. ¿Qué significa un evento centinela? Que puede generar o poner en riesgo hasta la vida de una persona. Por eso todos los años hay estrategias de prevención. Este del el stop del LPP del año pasado, este año igual realmente salen como en julio, agosto, porque el día de prevención o el mes de prevención es en noviembre. No me he fijado si ya está definido cuál es el día este año de prevención, pero siempre hay entretenido hacer estrategias. Espero ahí que la colega del Van Buren algo estén generando para ese día y tengan ahí algún tips o alguna estrategia de prevención, porque es lindo celebrarlo, más que nada porque también es bueno, los equipos también se van motivando cuando se sienten partícipe de esta estrategia. ¿Qué hace? ¿Cuál es el objetivo finalmente cuando uno previene? Obviamente mejorar la calidad de vida, la satisfacción de nuestros usuarios, la calidad de atención, disminuir los tiempos de hospitalización, bajar los costos en salud. Los recursos siempre son escasos, siempre son limitados y tenemos que ser justos con los recursos correctos, entregarlos cuando corresponde y si podemos obviamente reducirlos. ¿Por qué no? ¿Hay algún grupo de LPPs que son inevitables? Sí, la literatura habla un poco cuando ya tenemos condiciones muy severas, o sea, cuando hay una restricción real, a veces la restricción por temas de hemodinamia, en un porcentaje definitivamente real. Yo muevo una extremidad y mi paciente se descompensa por completo, pero otras veces también está muy supeditada la indicación médica, donde se pueden hacer intentos, pero todavía hay una cultura muy de no movilizar o no los equipos médicos siempre están muy involucrados en los temas de prevención. Pero en algunos casos, cuando la indicación de movilidad está completamente restringida, efectivamente la probabilidad de evitar al 100% un LPP es baja. La imposibilidad de ofrecer nutrición e hidratación adecuada también. La nutrición tiene un nivel de evidencia altísimo, altísimo en prevención del LPP y tiene un nivel de evidencia alto también en tratamiento de heridas. Lo hablábamos hace un rato atrás, cuando estamos frente a un proceso de fin de vida, en una limitación de esfuerzo terapéutico, en una múltiples lesiones complejas, y obviamente otras situaciones que puedan impedir o limitar la aplicación de medidas preventivas. Valorar el riesgo siempre, siempre hay que valorar el riesgo. Acá la literatura, la verdad, dice que valoremos el riesgo en todo el ciclo vital, ¿ya? Y tenemos que buscar herramientas que sean adecuadas dependiendo del ciclo vital de nuestro paciente, implementar un plan de cuidados individualizado y buenos registros, ¿ya? Y ahí siempre nos caemos, siempre. Recuerden que el registro tiene hartos roles. Uno de ellos permite mantener la continuidad del cuidado, ya que es algo fundamental, pero también nuestro respaldo médico legal. Ya en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, es muy común y es parte de la cultura que los usuarios demanden a las instituciones cuando se cometen eventos adversos. Y la verdad, eso está migrando también a otras culturas y cada vez va a ser más normal que una persona ejerza su derecho y diga, esto no me tenía que pasar, es un evento adverso, necesito que me respondan. ¿Cómo nosotros nos respaldamos con una buena calidad de registro? Hicimos valoración, hicimos la estrategia de prevención, instaurar nuestro protocolo, había una condición clínica superior, habían otras complejidades, se abordó cuando se pesquisó a tiempo. Todo ese paso a paso es lo que a nosotros también va a respaldar nuestro trabajo, así que por favor, los registros son importantísimos y registros de buena calidad. Aplicar medidas de prevención, ¿qué nos dice la evidencia? Nos dice que tenemos que valorar los factores de riesgo, aplicar una escala de valoración de riesgo, valorar la piel y sus cuidados, evaluar la nutrición, manejo de la movilidad, donde ahí después vamos a específicamente hablar de las SEM, y la educación. Ya en la prevención de lesiones por presión tenemos múltiples estrategias. Lo primero es valorar. Yo acá
Pongo la foto de esta guía porque es la guía que trabajamos y que me tocó también implementar en el hospital donde yo trabajaba en relación al programa de RNAO, que lo interesante de este programa es que nos ayuda a sistematizar y ordenar cómo trabajar con evidencia. No solo ocupamos esta guía, sino ocupamos mucha más literatura del tema, ocupamos el Consenso 2019, ocupamos mucho más, pero esta guía tiene muy buena literatura en relación a la prevención y el abordaje de las lesiones por presión, donde lo primero que sugiere es evaluar con una escala validada. ¿Cuáles hay? Muchas, pero ¿qué nos sugiere actualmente a nivel de calidad, de valor predictivo, de especificidad de la escala? Braden. Ya Braden sigue siendo ahí la número uno aún, pero Braden tiene derivaciones. Ya tenemos Braden, la que nosotros conocemos para usuario adulto, pero también está Braden-Q, que es para usuarios pediátricos, y tenemos NSRAS, que es Neonatal Skin Scale, que es la escala también derivada de Braden para neonatología, que fue validada al español por un enfermero español, que tiene de hecho hasta una página que se llama UPP Pediatría, si la quieren buscar ahí en internet, y él hizo su tesis doctoral validando esta escala al español, y una escala bastante interesante y bastante buena para la neo. Braden la conocemos nosotros, pero acá es importante entender qué estamos valorando de Braden, y acá está la explicación de cada punto. Esto es súper bueno, ojalá tener esta ayuda a memoria en sus servicios, ojalá una vez al año hagan una capacitación, una cápsula, la gente nueva que entra a trabajar, explicarle qué es, porque si no lo que nos pasa es que tenemos tanto papeleo, tanto que llenar, que esto se vuelve en copiar y pegar números. Llenar, llenar, porque tenemos que llenar esto y mil cosas más de registro. Cuando uno lo hace a conciencia, lo hace según lo que la literatura dice, nos ayuda a gestionar a quién tenemos que ponerle más atención, generar más cuidado, observar más la prevención, lo que nos entregan, colchones, espuma, lo que sea, gestionarlo de la buena forma. Los gestores somos nosotros, por tanto, lo que nosotros le entreguemos a nuestro técnico es lo que le va a colocar, lo que nosotros vamos a visualizar. Y una de esas cosas es haber primero valorado bien el riesgo. Acá está los puntos, cómo se miden, cómo se evalúa Braden. Ahí nutrición, por favor, hay que leerlo, entenderlo, porque cada uno a veces evalúa nutrición como cree que tiene que ser, pero hay una forma establecida de hacerlo. Y Braden Q tiene los mismos primeros puntos de Braden: movilidad, actividad, percepción sensorial, humedad, fricción y cizallamiento y nutrición, pero agrega un punto más que es solo para pediatría, que se llama perfusión tisular y oxigenación. Y este es Braden Q. Y de hecho también abajo está cada uno de los puntos tiene la descripción de cada ítem de evaluar. Es interesante tenerla en pediatría porque lo que nos pasa muchas veces en los hospitales es que creemos que una escala es para todo. No sé, en el hospital teníamos Braden normal para pediatría, que no hacía ningún sentido, y teníamos Downton para caídas. Y eso es para paciente adulto. Entonces, finalmente a las colegas era sumarle más trabajo que en la práctica, en el día a día, no les generaba ningún beneficio, siendo que en niños para caída deberíamos ocupar Humpty Dumpty, o hay otras escalas que sirven para pediatría. Entonces, es súper importante que nuestro trabajo esté relacionado con finalmente el beneficio que nos va a generar a nosotros a nivel de gestión. Y aquí está NSRAS, como yo les decía, que sirve para población neonatal. Hay unos puntos de corte, a veces los centros definen sus puntos de corte. Generalmente las escalas NSRAS y Braden-Q, si ustedes las han visto, generalmente tienen alto y bajo riesgo. A veces uno puede buscar literatura para hacer el corte en alto, moderado y bajo, para todos unificar los criterios y los protocolos y sea más sencillo, pero ahí los equipos van haciendo adecuaciones. Y aquí están todos los puntos que evalúa la condición física general, que en el neonato evalúa la inmadurez cutánea, en qué semana corregida está, cómo el neonato responde a los estímulos dolorosos, a la incomodidad, cómo puede cambiar la posición de su cuerpo, qué tipo de alimentación está recibiendo, por qué vía, ya cómo está la exposición de la piel a la transpiración. Acá, por ejemplo, nosotros hacíamos una adecuación en qué tipo de incubadora estaba, porque dependiendo del tipo de incubadora era el tipo de dependencia que podía tener. Si estaba en una cuna radiante, en una ya más tradicional, sin mayor especificidad, va dependiendo también la edad gestacional, qué edad gestacional tiene,
Entonces, todos esos aspectos son relevantes y uno los puede ir adecuando y generando protocolos más adecuados. Pero estas escalas tienen un problema que generalmente no evalúan los dispositivos médicos, no evalúan cómo está la perfusión, no evalúan si, por ejemplo, la persona está con una infección, hay una inflamación, hay fiebre, no evalúan la incontinencia fecal, que también es fundamental, no evalúan si ha tenido procedimientos quirúrgicos, cuáles, no evalúa IMC, peso. Entonces, es importante aplicarlas, sí, pero tenemos que también valorar más aspectos que solo el que nos dice la escala. Ahora, para hablar de factores de riesgo, ¿qué nos dice la evidencia? Obviamente utilizar un enfoque estructurado de valoración que incluya actividad, movilidad, considerar que las personas que están en riesgo, que tienen una lesión categoría 1, rápidamente pueden progresar a un estadio más severo, por tanto la categoría 1 es la más importante. Yo siempre digo, cuando se capacita, cuando yo capacito al personal técnico, hago énfasis, pero en la 1, todo el rato. En la 4 ya está, es una herida, ya la estamos abordando, ya llegamos tarde. Si bien estamos haciendo manejo avanzado y en el punto de prevención ya llegamos tarde. Si yo quiero capacitar a mis equipos, lo capacito en la categoría 1, en la categoría 2, las más relevantes, y capacito y busco herramientas que me ayuden a prevenir en ese estadio, ¿ya? Y obviamente considerar que una persona que ya tiene un LPP tiene una alta probabilidad de que tenga nuevas lesiones por presión, entonces mi ojo, mi nivel de rigurosidad del examen físico en el resto de los puntos de apoyo debería ser más alto. Siempre hay que evaluar cuando se produce un cambio. Acá, de hecho, de eso nos dicen en la escala de valoración. Yo debería aplicar de nuevo una escala de valoración después de que mi paciente llegue a un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, cuando sea prolongado, si yo tengo algún cuadro isquémico, cuando mi paciente tiene una hipotensión o un cuadro clínico, un cambio clínico brusco de estado, cuando tiene pérdida de la sensibilidad o la movilidad por cualquier motivo, yo tengo que volver a evaluar el riesgo porque probablemente este aumentó. ¿Qué me tengo que preocupar de la piel diariamente? Inspeccionarla, no realizar masajes. Aquí uno educa a la familia, al técnico, como ya le decía antes. Si yo voy a secar la piel con tocaciones, no friccionando las sábanas, si mi familiar va a ir a verlo a la hora de visita, que no le aplique una colonia y le masajee para que quede olorosito. Yo siempre digo esta broma, pero debería estar prohibida la colonia inglesa. Tenemos la epidemia de la colonia inglesa en los servicios clínicos que la aplican y eso es puro alcohol. Yo no debería jamás ocupar ningún producto de alcohol sobre la piel. El alcohol es un irritante. Entonces yo digo a las familias, si quiere colocar un poquito de colonia, unas 2 gotitas aquí en el cuello, detrás de la orejita, nada más. No masajear, no aplicar en otras partes de la piel. Ocupar humectación para hidratar la piel seca, pero de buena calidad. Si estamos en la parte intrahospitalaria, ojalá ácido graso hiperoxigenado. ¿Qué le sugiero a la familia? Una crema, pero una crema hipoalergénica, sin perfume, sin olor, sin nada. Evaluar la piel, edema, temperatura, cambios de la consistencia, del examen físico, el dolor también, obviamente, y evaluar cómo está la piel bajo los dispositivos clínicos al menos 2 veces al día. Nosotros lo tenemos siempre ahí, rotar la posición 2 veces al día, por turno, cada 12 horas, pero tengo que ser consciente de cuando roto, inspeccionar cómo está la zona, cómo la estoy evaluando la piel. Y siempre implementar un régimen de cuidados que asegure que la piel esté limpia y seca. Siempre acá lo del tema de la muda. Yo tengo que establecer horarios de muda, pero el SOS es obligatorio. Si yo establecí un horario, pero mi paciente estaba con deposiciones líquidas, o tuvo otro episodio, o tuvo un diuresis y está mojado el pañal se cambia aunque no estemos en la hora de la muda. Y ese es un tema no menor, porque los pañales a veces es una barrera importante. Primero, porque cuando en domicilio son de alto costo de pacientes con familias que no tienen los recursos para tener más pañales. Y en el hospital uno ve una serie de malas prácticas. Primero, a veces la familia no lleva pañales. Nosotros, de hecho, finalmente en algún momento hicimos un stock de insumos de pañales y teníamos pañales en bodega para usuarios que la familia no tenían los recursos o eran casos sociales y no le llevaban pañales porque si no, no teníamos para el cambio de muda. Pero uno empieza a ver malas prácticas. ¿Qué veíamos? El doble pañal. Me imagino y espero que ustedes no lo vean y no tengan la realidad del doble pañal con sus equipos, pero es brutal. No hay nada peor. Si sus equipos ponen doble pañal, lo único que estamos haciendo es prolongando un microclima alterado, una humedad alterada, y nos estamos quedando tranquilos porque estamos esperando que hasta el segundo pañal se pase para hacer el cambio. No, jamás, nunca el doble pañal. ¿Qué otra mala práctica?
Si el paciente estaba incontinente y tenía pañal para que no se ensuciara la cama, colocaban el pañal, le colocaban la sábana y bajo eso colocaban un delantal plástico para que no se mojara el colchón. Ojo ahí, tampoco, porque ¿qué hace el plástico? El plástico genera una oclusión, genera un aumento de la sudoración. Nunca la piel de mi paciente tiene que estar con ningún plástico. A veces vamos a domicilio y las familias también colocan a veces hasta unos plásticos entre medio de la sábana o de la piel del paciente para que no se les moje la cama. El plástico le va a aumentar la sudoración, va a aumentar la maceración de la piel. Hay que tener mucho cuidado con esas prácticas y a veces uno también lo ve en el entorno clínico. Proteger la piel con productos de barrera, protectores cutáneos, ahora hay de todo, hay protectores en spray, en paleta para la piel perilesional, crema barrera, evitar las arrugas, pero ojo ahí, yo hago la cama estirada, pero yo no tenso jamás las sábanas. Que ahí eso también siempre con nuestros técnicos paramédicos con mayor o con mayor experiencia, tienen este hábito de que tienen que rebotar la moneda en la cama, y que cuando la cama está bien hecha, eso es un error, y eso es falso, porque eso genera un efecto hamaca. Si bien no tiene que tener arrugas, tiene que estar estirada, jamás la sábana tiene que estar traccionada, nunca, porque a la hora que yo estiro y tracciono la sábana, hace un efecto hamaca. ¿Qué significa el efecto hamaca? Que tengo la sábana impoluta, traccionada, estiradita y tengo un talón encima. ¿Qué está haciendo ese efecto hamaca? Generando la presión en el talón. Y si yo abajo tengo un colchón, una superficie de manejo de presión, no sirve de nada, porque en ningún momento el talón tocó la superficie. Cuando yo tengo una superficie de manejo de presión, yo necesito que mi paciente esté sobre la superficie, no colgando de la sábana que está muy estirada. Así que ahí hay que evaluar bien ese tema y yo sé que también genera a veces ruido en los equipos, hay hábitos que tienen años arraigados, pero no porque sea así vamos a seguir haciéndolo. Ya la literatura va avanzando en la evidencia y esas cosas hay que ir de a poco educando a los equipos. Evitar el arrastre, sabanilla definitivamente y nunca colocar productos con alcohol. ¿Qué puedo hacer yo cuando tengo exceso de humedad, incontinencia o sudoración? Mantener la piel limpia, protectores cutáneos, me da mucha risa porque ahí para que no se note lo que es, pero probablemente todos sabemos, pero hay distintas marcas, distintos tipos, este es un mero ejemplo de protectores cutáneos y cambio de muda frecuente. Actividad física, esto es muy relevante porque nos pasa que a veces nosotros también somos un poco paternalistas o no fomentamos la movilidad de nuestros pacientes, tampoco a veces tenemos kinesiólogos, equipos de kinesiología que tengamos tantos, pero si lo que podemos tener y gestionar, trabajemos ahí interdisciplinarmente, porque por ejemplo a nosotros nos pasaba, nosotros hacíamos colgajos de pacientes con LPP y nosotros retiramos el drenaje al segundo o tercer día y después el paciente que estaba con ejercicio ya se estaba moviendo. O pacientes con sistema de presión negativa caminaban y se movían o se movían en la cama. Si el tema está en cómo nosotros educamos y le enseñamos, por ejemplo, al kinesiólogo que tenga los cuidados con el apósito, con el manejo de avanzadoría, pero no por eso no hay que fomentar la movilidad. Un paciente con heridas se puede mover, un paciente que no tiene, yo debería fomentar la movilidad para que tenga una estimulación del movimiento para que eso también equivalga a un cambio de posición. Entonces ahí dependemos y trabajamos mucho con los otros profesionales, con los terapeutas ocupacionales también. En relación a los cambios de posición, todos nosotros siempre hemos hablado de cambios de posición, pero la verdad que la literatura nos habla y el consenso 2019 habla del reposicionamiento más que el cambio de posición. ¿Por qué? Porque cuando yo hablaba de cambio de posición, ¿qué es lo que siempre pienso? Mover al paciente de un lado a otro. Y esto que tenemos acá es la UCI imposible. Si yo le pido a un colega de la UCI que haga esto, me va a decir no, porque está lleno de dispositivos, porque se va a descompensar, no puedo ejercer un cambio de posición tan brusco. Y efectivamente, y además, hay otro motivo por el que no se tiene que hacer. Si yo pongo, imagínense, mi paciente estaba de espalda, y lo pongo aquí de lado, en 90 grados, ¿hacia dónde yo estoy trasladando la fuerza del sacro? ¿Hacia qué punto de apoyo? Son trocantes. Al trocánter, ¿cierto? Sí. Y ahora, aquí estamos hemos estado en la parte intrahospitalaria, con la mano en el corazón. ¿Los cambios se hacen estrictamente cada 2 horas? Depende del servicio. Muy complejo hacerlo cada 2 horas. La verdad, sí, no. Muy, muy complejo. Nosotros lo tratábamos, pero la verdad en la práctica, no. No es así. No, porque nos pasan muchas cosas, además, la sobrecarga, el personal,
A veces nos pasaban en el servicio, si viene un servicio de mediana complejidad, hay un paro, una complicación, un paciente se nos descompensa y hay que bajarlo a la UCI, todo el equipo se abocó en eso, una urgencia puede demorar horas. Entonces, cuando yo generaba este cambio, y esto pasaban 3 horas, 4 horas, la probabilidad que después yo tuviera ya un LPP categoría 1 en el otro punto es alta, más si no tenía las SEMP adecuadas. Entonces, lo que nos dice la literatura de reposicionamiento es la regla de los 30 grados. No sé si han escuchado hablar de ella, pero que yo tengo que tener una inclinación basta de 30 grados de la cadera, no más de 30 grados, y eso ya es un cambio de posición, ya es un reposicionamiento. No tienen que ser cambios bruscos estrictos, basta una leve inclinación. Listo, después me preocupo entre las rodillas, protejo entre las rodillas, fijo la espalda. Ojo ahí, porque ahí los equipos se esmeran en hacer el cambio de posición, el reposicionamiento, no fijan la espalda, la pueden fijar con, si tienen cuña súper, pero si no, no la fija con un rollito, con una fresada, con una almohada. Porque ¿qué pasa cuando yo no fijo la espalda? Si yo no fijo la espalda, ¿qué pasa? A los 10 minutos vuelvo y el paciente está de espalda de nuevo. Y no sirvió de nada lo que hice. Entonces, ojo, fijar la espalda, fijar el reposicionamiento. Y la otra que dice la literatura es que la mejor forma de prevención de LPP de talón es elevación de talón. No hay otra. No hay nada más. Ni espumas cara, ni nosotros hacíamos estas taloneras brutales. Y ahora uno vuelve hacia atrás la mente y claro, es muy importante cómo nos formamos. Si nadie nos explica, no tenemos cómo saberlo. Yo me acuerdo con mi equipo de técnicos lo que hacíamos era le envolvíamos el molto en el talón y después la venda y le dejábamos bien embarrilado el taloncito. Ya, brutal. No, porque si yo hago eso y ese talón después lo pongo sobre la cama, ¿qué pasa? Aumenté así tanto con el embarrilado que le hice la superficie de contacto al talón. Por tanto, estoy aumentando 2 a 3 veces la presión que el talón está recibiendo. No hay que hacer eso porque aumento la presión del talón. Lo que hay que hacer es elevación de talón, ojalá sin nada, ojalá visible. Y si le van a colocar algo, una espuma, pero una espuma que se pueda remover. Yo tengo que poder verlo todos los días. Esto no se cubre, yo tengo que verlo, ¿ya? Y finalmente, y lo otro, ¿puedo hacer elevación al inicio con cojín, almohada? Sí, pero ojo, ojo con la prevención del pie equino. Yo debería ocupar para descarga de talón, una descarga de talón con tope antiequino. En la parte domiciliaria, por ejemplo, las casas de ortopedia las tienen que no son más que unas espumas, que no es mucha ciencia, que les fijan la pierna y que les dejan el talón libre. En la parte intrahospitalaria, me acuerdo que yo les pedí a los terapeutas ocupacionales que las confeccionaran, que la hacían también de espuma, iban los terapeutas, evaluaban al paciente, que le creaban el aditamento y después se lo colocaban. Ahí hay que cuidarse mucho. Nosotros tampoco teníamos para que en los hospitales para comprar cuñas que son de costo elevado, pero también los colegas y los equipos de terapia ocupacional nos hacían cuñas, nos creaban las cuñas de forma tal vez más casera, pero funcionaban perfecto. Así que ahí es importante también cómo uno va gestionando los recursos que tiene. Y aquí está la regla de los 30 grados. Elevar jamás la cabecera más de 30 grados. La cama en 90 grados, eso ya no, porque si yo tengo un paciente sentado en 90 grados, ¿qué está pasando? El sacro está ejerciendo la máxima presión perpendicular hacia la cama. Entonces está generando el máximo aplastamiento de las capas de la piel, máximo 30 grados. Si da el cuerpo, 30 grados, hombros a la cama en 30 grados, cadera desde la cama en 30 grados y ocupar la almohada para sostener las rodillas. Esto es un reposicionamiento ideal. Y esto es lo que deberíamos ir articulando y cambiando idealmente de 2 horas o un poco más si yo tengo una buena SEM. ¿Ya? Y aquí está la recomendación, programar obviamente los cambios posturales de forma individualizada. Yo sé que cumplimos muchas veces protocolo y dice todo moderado y alto riesgo 2 horas. Bueno, la idea y ahora ojalá la norma tenga una flexibilidad que nos permita que sea un poco más individualizada, pero dependiendo de la superficie, de las características, que eso después también lo vamos a ver en detalle. Evitar exponer la piel a fuerza de presión y cizalla, y aquí está la regla de los 30 grados. ¿Qué puedo colocar para apoyar en la prevención del EPP? Puedo colocar espumas, por ejemplo, taloneras. Ojo ahí, como ya les dije, ¿qué previenen las espumas? ¿Qué mecanismo de la LPP me apoya en las espumas? Puede ser pregunta de prueba.
No entendí la pregunta, profe. Si yo voy a colocar una espuma sacra, La ¿qué la estoy previniendo? ¿Presión, fricción o cizalla? fricción, Presión. Muy bien, no presión. ¿Qué es lo único que me alivia presión? ¿Qué creen ustedes que lo único que alivia presión realmente? Evitar la presión, o sea, los cambios de... Posición, muy bien. Y una cosa más, porque no lo hemos visto todavía, lo vamos a ver, la superficie de manejo de presión. Eso me alivia presión. ¿Yo puedo ocupar estos elementos? Sí, los puedo ocupar. Pero lo que me van a ayudar finalmente es aliviar estas fuerzas de fricción, estas fuerzas de cizalla en la piel. Pero idealmente en los talones, descarga. La descarga es económica, es sencilla y es súper, súper eficaz. No utilizar picarones, lo sabemos, es brutal. No utilizarlo en los domicilios siempre que vamos la familia compra, porque va a las casas de ortopedia, piden recomendación o le pide a otro vecino y los venden muy baratos, pero no ayuda porque lo que hace finalmente estos picarones o estas donas es que al fijar y al elevar me aumenta en el punto central toda la presión concentrada. Me está estrangulando esta zona al ejercer esta presión, no me está aliviando, no me está generando que esto quede en el aire con alivio, al contrario, me está estrangulando esa zona. En el sacro, obviamente, ocupar una superficie de manejo de presión, un buen posicionamiento, ya que eso lo vamos a ver bien después en la presentación de SEM. Acá hay distintos elementos, por ejemplo, esta es una talonera que tiene talón descubierto. ¿Qué me ayuda esta? Que me va a dejar la pierna bien posicionada para evitar, por ejemplo, el pie equino. Acá tenemos espumas. Esta espuma, por ejemplo, que yo puedo hacer intercalar. Yo puedo tener a mi usuario 2 horas con el talón en alto, después cuando yo lo baje y haga un cambio de posición y lo tenga 2 horas con el talón hacia la cama, coloco una espuma para si él se mueve, se fricciona o está desorientado, por ejemplo, ese roce, esa fricción no me dañe el talón y después lo vuelvo a elevar. Y, por ejemplo, hay distintos tipos de espuma, espumas siliconadas, estas espumas que tienen adhesivo, lo importante es que yo la pueda retirar, ver y volver a colocar, ¿ya? Se tiene que remover, volver a colocar. Hidrocoloides, no, completamente contraindicado, ya no hay evidencia, no se ocupan hidrocoloides de prevención para lesiones por presión. Lo que se ocupan son espumas siliconadas. Y acá, como yo les decía, hay evidencia, hay guía, de hecho, esta guía, esto es del resumen de evidencia del consenso 2019, que dice ocupar apósito de espuma de silicona suave de varias capas para las personas en riesgo de lesiones por presión. Por eso hay tanta espuma de prevención. Idealmente de 5 capas, de 3 o más, idealmente con adhesivo de silicona. ¿Por qué? Porque es reposicionable, la silicona no pierde la adhesividad. Entonces, yo pongo un apósito en la zona sacra, lo saco, examino, limpio, hidrato, aplico protector cutáneo, vuelvo a colocar el apósito, lo saco, miro, lo vuelvo a colocar. Se puede volver a hacer. Entonces, ¿qué me permite examinar? Son de más alto costo porque son reposicionables. A veces uno ve, cuando uno no educa, no sé si ustedes están dando esta espuma, pero en algunos centros cuando no se hace la educación, van los técnicos, la sacan y las botan y te piden otra. No, vean ahí el precio que tienen, generalmente son de un costo elevado. ¿Pero es por qué? Porque son reposicionables, se pueden volver a colocar cuando son de adhesivo de silicona. ¿Ocupar apósitos preventivos en forma de talón? Sí, pero complementario a la descarga, es decir, elevación de talón siempre es prioritario. Y se pueden ocupar apósitos también de espuma debajo de los dispositivos clínicos. Que esta es la que yo les decía, que la guía de consulta rápida es la que está en español, que es el resumen de evidencia. ¿Hay otras guías? Sí, hay otras guías, que se llama, aquí hay uno de la GUMS que habla de la función de los apósitos de prevención, que habla de los adhesivos de silicona, y también está nuestra guía RNA. Dispositivos clínicos, que es lo relevante de los dispositivos clínicos, es que hay alto riesgo del EPP, ya lo vimos, que es importante que estén bien fijos, que hay que seleccionar el dispositivo adecuado, que hay que asegurarse de que esté correctamente puesto, que hay que asegurarse de que no se desplace, que tenga una buena ubicación. ¿Qué recomendaciones podemos hacer? Inspeccionar bajo la piel del dispositivo, rotar la fijación. Esto lo sabemos, y ahí los colegas de IA son los primeros que llevan esta batalla. No hay mejor dispositivo que el que no está puesto. Evaluar, a veces uno dejaba la 10, que por si acaso, es que por si unos días mal indican algo, y por si acaso no sirve. Es una puerta de entrada de riesgo de infección, de dolor, de molestia, de presión, de distintos aspectos. Obviamente, consensuado con el equipo, si un dispositivo ya no tiene sentido de ser, se tiene que remover.
mantener la piel limpia y seca, rotar, como ya lo vimos en la posición, y ocupar apósitos profilácticos. ¿Se pueden ocupar espumas? Sí, se pueden ocupar. Se pueden ocupar hidrocoloides dependiendo. ¿Qué pasa con el hidrocoloide? El hidrocoloide es un apósito oclusivo que se satura, que humedece. Jamás se debe ocupar en una zona que pueda tener exposición a humedad, por eso no se coloca en el sacro, no se coloca en los talones, porque cuando uno lo remueve se vuelve como chicloso, cuesta removerlo y yo tengo el riesgo de hacer más daño que beneficio. Pero si yo, por ejemplo, tengo una zona, mi brazo, que tiene un dispositivo médico, que no está húmeda, que está completamente expuesta, ¿puedo colocar un hidrocoloide si quiero aliviar una presión en un momento? Sí, pero tengo que hacer un cambio frecuente. Para que no me más se humedezca esa zona, debería hacer cambio frecuente, ¿ya? Acá, esta parte es la recomendación de la EPUAP y la NPAP que salió a raíz de la pandemia. Ya el panel internacional norteamericano se juntaron e hicieron recomendaciones para los pacientes en prono. Así que aquí hay algunos tips para las colegas de unidad de paciente crítico, obviamente una adecuada SEM, cuidado con la cabeza, el posicionamiento, la rotación de la cabeza, y que sabemos que rotar una cabeza es difícil porque están todos los dispositivos más críticos, control de la humedad. Aquí, por ejemplo, ellos sugerían colocar alginato alrededor del tubo endotraqueal porque el alginato tiene una capacidad absorbente súper potente, porque los pacientes como están de boca no controlan la salivación y están muy húmedos, y al estar húmedos ese exceso de humedad hace que la piel esté más frágil y es más fácil que se hagan lesiones alrededor. Cuidado de los ojos y la lengua, nos tocó ver necrosis de labio, necrosis de lengua en la pandemia, que cuidarla, cuidar la protección ocular, el manejo del torso, de las piernas, de los genitales. Aquí hay todos unos tips. Por ejemplo, nos tocó ver casos brutales de que pusieron hidrocoloide de prevención en las mamas. Imagínense ustedes, les ponen hidrocoloide, yo demando, yo no sé, yo creo que buscaría el ser humano que me hiciera eso. Retiraban la hidrocoloide después de las mamas y daño, herida en los pezones, pérdida de la integridad de la piel, porque obviamente es una zona húmeda, el apósito es oclusivo, se adhiere. Entonces, ojo lo que ocupamos, ojo el criterio que se está realizando ahí para hacer prevención. Entonces ahí hay que ser como bien cuidadoso, pero salió todos estos tips y hay un documento de todos estos tips de paciente prono, y a raíz también de lo complejo que fue la pandemia. No ocupar picarones, ya porque sabemos que no ayudan, no ocupar hidrocoloides en prevención de lesiones por presión. Y esto no lo voy a mencionar acá, porque si viene una clase específica de SEM. Nutrición, nosotros no somos nutricionistas, pero hay cosas que sí tenemos que saber. Cómo está el apetito, cómo está la salud bucal, mi paciente está con su placa dental hospitalizado o no, porque a veces dejó la placa en la casa porque le da miedo que el hospital se la pierda, cosa que a veces pasa, y le llega carne, comida entera, no puede comer, cosas que son sencillas, pero a veces no las vemos. Cómo está la hidratación, si no tiene restricción hídrica, tiene que hidratarse. Historiales médicos, quirúrgicos, alergia alimentaria. Actualmente cada vez vamos a tener más personas con restricción alimentaria. Tenemos que preguntar, averiguar cómo están los micronutrientes, no solo macro, porque los micronutrientes también son importantes, la vitamina C. Ayer me enteraba, no sé si ustedes saben que si ustedes se comen un pimentón rojo equivale a una malla de 5 kilos de naranja. ¿Sabían eso? El pimentón rojo es la mayor fuente de vitamina C que hay. Así que las invito a que todos los días coman ensalada con pimentón rojo. Es un nivel de vitamina C brutal. Entonces, saber esa estrategia, tal vez decirle, bueno, si puede, compre todos los días de la ensaladita o póngale un pimentón rojo a la comida, proteína, no solo proteína animal porque es cara. La clara de huevo. La clara de huevo es una excelente fuente de proteínas. Muy buena. Pero las claras de huevo del huevo, porque ahora las están vendiendo pasteurizadas como en botella, no, la clara de huevo del huevo. Y es una excelente fuente de proteína. Y es más económica que decirle compre un trozo de carne si tenemos a veces pacientes que no tienen los recursos. En exámenes, si estamos sospechando de un paciente con una herida o enflaquecido, ¿qué examen tenemos que pedir? Tenemos que saber que necesitamos la prealbúmina, no la albúmina. ¿Qué otros niveles? La serie, ¿cómo está? Hematocrito, hemoglobina, glicemia. ¿Qué vamos a pedir? Ya, así que tenemos que, al menos si no somos nutricionistas, saber los parámetros básicos elementales de nutrición. Educación. Nosotros tenemos que hacer educación para la salud constante. Averiguar las creencias, los valores, las dudas. Mientras nosotros no, en específico aquí,
las futuras colegas que están en atención primaria por exclusividad, uno literalmente, de hecho, cuando va a domicilio, la familia le abre las puertas de su casa. Uno tiene una vista panorámica y somos favorecidos, puede entrar a un domicilio porque nos podemos dar cuenta de muchas cosas y tenemos que tener una mirada muy clara, escuchar, una escucha activa, porque si no nos damos cuenta de que el paciente no nos entendió, no nos tiene la confianza, no nos está escuchando, todo lo que hagamos cuando salgamos de ese domicilio no habrá servido de nada, o cuando salgan del box de atención no habrá servido de nada. Y tenemos que ser súper claros en entender si nos están entendiendo, ¿ya? Así que eso es lo que yo quería ver de aspectos de prevención para que ahora lo que nos queda de mañana veamos el tratamiento. ¿Dudas con esta parte? Hola, ¿Sí? yo sí. Lo que pasa es que hablaste del hidrocoloide cuando se colocaba como en los dispositivos médicos y dijiste cambio frecuente. ¿Cuánto es eso? No más allá de 24 o 48 horas. No sé si ustedes saben, Ok. pero los hidrocoloides tienen índice de saturación. ¿Le ha pasado que los ponen y en el centro se ponen blanquitos? Ese es el índice de saturación del hidrocoloide. Si eso me pasa en el centro del hidrocoloide hay que cambiarlo, pero lo ideal es no esperar a eso, ya es hacer el cambio antes. Porque yo todavía lo menciono porque a veces en algunos servicios pediátricos los colocan todavía, pero el ultra fino, eso es lo otro, de los hidrocoloides, el hidrocoloide tradicional o grueso y ahora están los extra finos o finos. La sugerencia es que ocupen el fino si lo tienen a mano, porque el fino va a generar menos oclusión, menos humedad. En un paciente pediátrico el fino ya me va a aliviar la presión de un dispositivo, pero hay que hacer un cambio que no me permita que ese hidrocoloide se sature. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Si no, vamos a lo que nos convoca. Manejo avanzado. Esta parte es muy interesante, es muy entretenida, yo creo que la podríamos hablar por días, pero vamos a tomar los aspectos esenciales, elementales. Yo sé que hay aspectos que ustedes probablemente ya han abordado, ya manejan, pero al inicio vamos a hacer ahí un repaso de algunos aspectos y después nos vamos de lleno a qué abordar en cada categoría del EPP. Lo primero es que nosotros tratamos personas con heridas, no heridas. Y cuando entendemos que tratamos personas con heridas, desde un pensamiento crítico, nos vamos fijando en cosas importantes, ¿ya? Ejemplo, lo primero, paciente acude, un usuario acude con una herida, antecedentes. De hecho, a veces nos pasa que yo tengo muchas fotos de heridas en mi teléfono, tengo más fotos, yo creo, de heridas que personales o de familia. ¿Qué apósito le pongo? Mira, mi herida está así, y te mandan una foto. Y uno es como, eso no me dice nada, y uno empieza a preguntar, primero, edad del usuario, ¿qué patologías de base tiene? ¿Hace cuánto tiene la herida? ¿Qué han estado utilizando para abordar la herida? ¿Han tomado exámenes, otras pruebas? Y así, ¿qué historial tiene? ¿Hospitalizado? ¿Cuánto tiempo? ¿Ambulatorio? ¿Quién hace las curaciones? ¿Cada cuánto? Millones de aspectos. Y recién ahí, cuando uno se hace una panorámica completa, puede entender qué está pasando. Se va al lecho de la herida y se cuestiona cosas. Pero primero hay que partir de la base. Edad, factores de riesgo. Lo primero, antecedente de la persona, fármacos, familia, con quién vive, está intrahospitalario, está en ambulatorio. ¿Qué le pasa? Tenemos que partir por ahí, porque si yo voy a ver una LPP y solo voy a cambiar un apósito y no me cuestione eso, vamos mal. Por ejemplo, si me llega derivado un paciente con un LPP de cirugía UPC, de UPC a medicina, y yo simplemente veo que voy a sacar el apósito y voy a curar, no miré la ficha, no me di cuenta que lleva 4, 5 semanas, que los registros ni siquiera tengo claro que le han puesto, o que cada persona le ha puesto lo que se le ha ocurrido que puede hacer. No han valorado si hay infección local o no. Si está en la extremidad inferior, nadie me ha notado si hay pulsos presentes. Entonces, ni siquiera me preocupa todavía de seccionar el apósito. Tengo que hacer toda una inspección previa. Después de eso, veo si necesito pruebas. ¿Qué pruebas puedo necesitar? Si está en la extremidad inferior, pulso. Si no, idealmente índice tobillo-brazo. Yo creo que cuando vean la parte de úlcera venosa, extremidad inferior, van a ver índice tobillo-brazo. Análisis bioquímico, hay examen. ¿Le tomaron alguna vez un cultivo? No, sí, parece que fue aseo quirúrgico hace una semana atrás. Fue aseo quirúrgico, le tomaron cultivo de tejido, le tomaron cultivo de hueso. ¿Qué hicieron el aseo quirúrgico? ¿Inició tratamiento antibiótico? ¿Hace cuánto? ¿Cuántas semanas? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? Y
imágenes, le hicieron una radiografía, pero ella tenía 3 semanas de evolución, no sirve de nada. Pero le hicieron una resonancia, ojo, resonancia, eso es interesante, la resonancia nos da parámetros y nos podemos diagnosticar osteomelitis con palpar hueso y resonancia. Entonces, ahí tenemos que ser como súper estructurados, armarnos un esquema de trabajo, pero partir entendiendo el contexto. Después del contexto, me voy al diagnóstico etiológico. Estoy frente a una LPP, perfecto, ¿qué categoría? Después de eso, por ejemplo, en el talón es una categoría inclasificable LPP, pero en el contexto de un usuario diabético, y se me levantan 200.000 alertas. Porque me imagino que ustedes están tratando muchos usuarios diabéticos en todo el contexto, porque tenemos muchas personas con diabetes. ¿Qué pasa si mi usuario está en la herida de la extremidad en un usuario diabético, en un talón? ¿Qué herida es? Si tengo un LPP en talón en un usuario diabético. Es una úlcera diabético, ¿cierto? Y si es una úlcera de pie diabético, ya ahí se me levantan 1000 alertas porque tengo que evaluar en qué contexto está, cómo está. Y después me voy al lecho y miro el lecho de la herida. Pero antes me tengo que preocupar de muchos factores que influyen en la cicatrización. Y esto es lo que yo les decía antes cuando hablábamos de este tema y el manejo paliativo de las heridas. Este es el resumen del consenso de preparación del lecho de la herida 2021, que lo tienen ustedes como lectura complementaria, donde nos dice que tenemos una persona con una herida, que tenemos que identificar la causa, etiología, ponerle nombre y apellido a esa herida, evaluar al usuario, a su familia, sus creencias, sus valores, su adherencia, toda su historia, fuma, consume alcohol, anda con 500 de glicemia, pero le toca colocarse insulina en su casa y no ve, no sabe qué insulina se tiene que colocar, cuántas unidades, y así todos los aspectos que puedan tener que ver con esta situación. Después se determina la posibilidad de cicatrización, es decir, el diagnóstico o el objetivo, perdón, terapéutico. ¿Qué objetivo voy a tener? ¿Curable? Perfecto. Voy a hacer todo lo que implica la evidencia, me dice la evidencia para abordar la herida. De mantención o paliativo. Ya, entonces ahí tengo que ir entendiendo cuál va a ser mi objetivo terapéutico. Y después me voy al abordaje local. Que el abordaje local hay distintas corrientes, distintas estrategias, pero por ejemplo el TIME o el TIMERS, que lo vamos a ver más adelante, son acrónimos que se generaron a raíz de consensos que son de fácil abordaje. Ahí lo que ustedes están viendo abajo no es más que el TIME con palabras. Desbridamiento, la T de tejido, inflamación o infección, la I, moisture o humedad, la M, y los bordes, o piel perilesional, que es la E. Obviamente, determino los factores etiológicos. Estoy frente a una LPP, una DAI, una lesión por adhesivo, evaluar algún factor sistémico que esté pudiendo afectar la cicatrización y evaluar el lecho de la herida. Ya, y aquí está lo que yo les decía. Mi herida, ¿cómo se encuentra? ¿Tiene un potencial curable? ¿Está en un proceso de estancamiento? ¿No ha evolucionado como yo esperaba? ¿O mi herida es de manejo paliativo y mi objetivo es hacer manejo paliativo, pero no tiene un potencial de curación? Y aquí está cada actividad que yo debería ir realizando según mi objetivo terapéutico, pero siempre tengo que tener un objetivo. Primero, lo que hablamos hace un rato atrás, y con mi objetivo voy a determinar cuál va a ser la mejor acción a realizar. Y lo transversal a eso es que yo voy a monitorear la historia clínica, obvio, voy a ir a la ficha, voy a revisar su historia, voy a ver cómo está todo, voy a hacer un buen registro clínico, porque yo quiero que quede un registro claro, quiero que el colega que lo va a ver después lo entienda y siga una gestión de ese cuidado, no cambie porque él quiera hacer otro tratamiento, sino sigamos una lógica de tratamiento, y obviamente siempre me preocupo de hacer un manejo local y del manejo de la piel perilesional. Y acá lo que hablaba de hecho del manejo paliativo era manejo conservador, enfoque en el dolor, exudado y olor, y un debridamiento completamente traumático para favorecer la inflamación. Si se requiere, si por ejemplo yo ya la placa necrótica se puso inestable, se salió, voy a hacer un desviamiento traumático, por ejemplo mediante apósitos, no mediante un desviamiento cortante o mecánico, y es para bajar la inflamación local porque así prevengo la infección. Yo siempre tengo que prevenir la infección, pero si el tejido está completamente fijo, un tejido necrótico, no lo voy a desbridar. Pero en una herida curable, yo haré
todos los aspectos que se requieran, que los vamos a ir viendo ahora, para favorecer su cicatrización. Ahora, para el manejo de la lesión por presión, tengo que hacer una evaluación integral, tengo que categorizar la LPP para saber qué estoy abordando, ocupar un acrónimo, ocupar algún elemento que me permita o me facilite la evaluación. Yo al menos considero que el TIMERS, que es el consenso TIMERS 2019, que lo tienen también en su material complementario, es la mejor herramienta, es sencilla, es práctica, me va dando un abordaje estructurado, incluye lo local, incluye los factores psicosociales del paciente. No sé si lo han visto en alguna otra de sus clases, pero para mí al menos es una excelente forma de abordaje. ¿Mm? Sí lo hemos visto. Súper. Para mí TIMERS es maravilloso y es muy bueno, entonces ya lo dieron, vamos haciendo el ejercicio en el caso de las LPP, un plan de tratamiento y un registro. Consensos, trabajar en el equipo, cuando inició la LPP, qué diagnóstico, la ubicación, necesitamos pruebas complementarias o no, cómo está el exudado, cómo están los apósitos. Acá hay un documento de la UMS que se llama los 10 Top Tips, que cada cierto tiempo lo sacan, como los 10 tips para. Y sacaron uno que se llama los 10 tips para limpieza. Y ahí, si uno lo leía, este documento decía que uno de los tips de limpieza es que yo siempre tengo que sacar mis apósitos secundarios y verlos. Porque el apósito secundario, el apósito primario, el apósito primario, el apósito que está tocando la herida es el espejo de la herida. Tengo que ver cómo está, qué tan saturado, cómo está el exudado, cómo está el olor, las características, porque también me va a ayudar a ver cómo ha sido el comportamiento desde la vez que hice la curación y cómo va a ir evolucionando. El volumen, largo por ancho o por profundidad, tenemos que medirla siempre, o tomar imágenes con consentimiento informado. Ya la evidencia también valida la toma de imágenes, pero con consentimiento. ¿Cómo está el tejido? ¿Hay presencia de bolsillos? Acá, por ejemplo, medirlos. ¿Cómo yo los puedo medir? Yo introduzco una pinza y si no tengo una regla estéril, alguien en paralelo me va midiendo ahí la profundidad de la pinza, pero yo debo medir los bolsillos de finalizaciones porque es la única forma de saber si el tratamiento que yo después esté realizando va a tener una efectividad o está teniendo un impacto. Y aquí están los aspectos que ustedes probablemente ya vieron del TIMERS: tejido, inflamación, humedad, bordes, pero está la R de reparación, regeneración, que es terapias coadyuvantes, que vamos a ver la próxima clase, una de ellas, que es presión negativa, y aspectos sociales, que son fundamentales. Acá lo que tienen ustedes, que lo dejé, hicimos una traducción igual casera, en español de este consenso, que acá lo que tienen es el TIMERS resumido, el TIMERS. Qué es cada una de las letras que yo debería observar, qué yo debería hacer y cómo yo debería esperar que esto evolucione bien. Lo interesante de esto es que abajo están los factores sociales de forma transversal, porque yo no cambio los factores sociales de mi paciente. Mi paciente tiene el mismo nivel educacional probablemente cuando inicia con la vida, cuando termina, tiene el mismo nivel socioeconómico, pero lo que yo hago es adecuo mi estrategia educativa, mi intervención, para que ese usuario la pueda entender, y si yo le pido ciertas actividades las pueda realizar, ¿ya? Y ahí uno hace psicoeducación, hace adherencia, deriva si es necesario a un equipo, no sé, psicólogo, todo lo que sea necesario, pero es importante entender que los factores sociales acompañan siempre a la persona. Tejido, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en tejido? Es favorecer la eliminación del tejido no viable. En este caso, como ustedes ven, esta es una LPP inclasificable, que ya se había formado esta placa y se decidió evaluar la profundidad. ¿Cómo yo evalúo la profundidad? Desbridándolo. Cuando yo lo logro desbridar, como ustedes ven en la parte inferior, yo ya sé hasta qué profundidad tengo de tejido comprometido y empiezo a evaluar, por ejemplo, si tengo signos de infección o no, si tengo cómo está la carga bacteriana y qué voy a realizar ahora para abordar de mejor manera el lecho. Para esto y los tipos de debridamiento, acá está el consenso de la IWI. Esta es la versión 2016, pero este mismo documento está en el IWI 2022, que yo lo que le adjunté como material complementario es la IWI 2022, que es el International Infection Institute, que es el Instituto Internacional de Infección, da todos los lineamientos a nivel internacional de manejo de infección en heridas. La última versión es del año pasado, 2022, está completamente actualizada, recién salida del horno, así que revísenla, ahí habla de las técnicas de desbridamiento para también entender qué ocupar, cuándo y por qué. Ya
¿Cómo yo decido cómo desbridar? Eso es súper importante. Primero, ¿qué tecnología tengo? Tengo que ver, ¿qué tengo para desbridar? ¿Ya? Todos tenemos, por ejemplo, para hacer un desbridamiento cortante, bisturí, cureta. De los apósitos que tengo, ¿qué tipo de desbridamiento tengo? Autolítico probablemente. Casi todos tenemos geles, osmótico, mieles, fibras, electrostático. ¿Qué tipo de desbridamiento tengo? ¿Y cuál es el más adecuado para ese lecho? Yo jamás, si tengo exudado moderado en un LPP o abundante, voy a ocupar autolítico. Y esto todavía nosotros lo vemos. Heridas con exudado moderado, heridas con exudado abundante, le colocan hidrogel. No tiene ningún sentido. Porque lo único que hace el debridamiento autolítico, lo único que hacen los geles, que son el 99% agua, es aportar humedad para generar una facilidad de remover el tejido desvitalizado. Pero si yo tengo exudado abundante, no requiero más agua. Tengo que cuestionarme por qué tengo que ser exudado, qué está pasando en el lecho de la herida, pero no aportar más humedad. Tengo que evaluar el dolor. Voy a hacer un desbridamiento, la persona siente dolor, voy a aplicar algo para aliviar el dolor o voy a hacer un desbridamiento más de tipo indoloro, por ejemplo, secundario con apósitos. ¿Cuáles son mis habilidades? Yo ya uno lleva tiempo, ok, me manejo en el desbridamiento cortante, pero si no lo he hecho, empiezo a ver mis habilidades, que alguien me acompañe o empiezo a hacer un desbridamiento más traumático porque no tengo la práctica de hacer un desbridamiento cortante. Elección, ¿qué quiere el usuario? Eso es súper importante. Nosotros casi nunca preguntamos, ¿qué opina usted? Le voy a debridar así. Puede que tal vez le duele o le molesta un poco o lo hacemos más lento con un apósito. Le preguntamos, ¿son conscientes de que nosotros estamos tomando muchas veces esa decisión? A veces el usuario no está en condiciones de decidir, no, pero cuando sí está en condiciones, es bueno al menos transmitir qué estamos haciendo y por qué. Le da las comorbilidades y el tipo de tejido. ¿Cuál es un debridamiento? ¿Cómo yo logro un debridamiento exitoso? Ojo ahí, no solo con lo que yo estoy ocupando, sino todo lo adicional. Si yo tengo esa LPP sacra y estoy haciendo un debridamiento y no se está respetando que ahí ya no se puede recibir más presión, no se está respetando el posicionamiento, no sirve de nada, ¿ya? Porque eso lo único que se va a hacer es que va a mantener la isquemia y se va a profundizar más. Cuando yo hago un buen desbridamiento, lo que tengo que asegurarme es que se mantenga alivio de presión en la zona para que la isquemia no se mantenga. Evalúo si hay infección y se trata. Y también mantengo a raya las patologías o las comorbilidades de mi usuario. Acá, esto es súper importante. Miren este caso de esta placa necrótica. Cuando la placa está estable, yo tengo de dejarla de forma estable, tengo que dejarla ahí. Y miren acá la placa se mantuvo estable y cuando ya se removió al tiempo después, era una placa completamente superficial. Miren cómo estaba el tejido. El tejido ya no requirió un mayor desbridamiento y después se abordó, se terminó de desbridar, se manejó un ambiente húmedo fisiológico y miren cómo evolucionó. Pero se dio el tiempo que correspondía. Pero ojo, yo tengo que hacer una evaluación siempre de los pulsos, de cómo está la extremidad de mi paciente, pero yo no desbrido placas a priori, una placa en extremidad inferior. Espero que se reabsorba, veo si hay pulsos positivos, después de que yo espere la reabsorción un tiempo, ya la puedo empezar a abordar con manejo avanzado de herida. Si yo no palpo pulso, ojo ahí porque se puede sospechar de isquemia y eso no se remueve. ¿Qué nos dice este consenso que yo les decía de la IBU de infección? Que tenemos dos tipos de... a ver, primero, ¿qué nos dice la IBU? Nos dice que la infección y el diagnóstico de infección en heridas es clínico. Clínico, clínico, clínico. Lo que nosotros vemos. Ya, el diagnóstico de infección en la herida no es asociado a cultivos, no es asociado a otros parámetros. Es clínico. Y es un continuo que va desde una contaminación, que es que yo no sé, corte con un cuchillo cualquier piedra integridad de la piel, ya está contaminado, a colonización, a signos locales de infección con signos clásicos o signos ocultos, a infección ya sistémica o infección diseminada por completo, que podría generar la sepsis de un paciente. Ese es el continuum de la infección. Cuando yo me encuentro en la parte de infección local, tengo signos clásicos y signos ocultos o sutiles o subclínicos.
Los clásicos son los que nos han educado siempre y nosotros lo sabemos, ¿cierto? Eritema, color local, exudado purulento. Lo que a mí me importa en la LPP es que también tengan súper claros los signos ocultos o sutiles. Porque ¿qué es común que yo vea en la LPP? Tejido fiable. Por ejemplo, la otra vez nos tocó ver tejido, una LPP en trocante. El tejido se veía rojito, pero sangraba fácilmente. Le pasaba en la pinza, sangraba en napa. Iban a irrigar con suero, sangraba en napa. Tejido que sangra fácilmente, friable, es un tejido que puede ya tener presencia de biofilm o signos sutiles de infección. Aumento repentino del mal olor. Aumento repentino del exudado. Yo gestionaba mi curación cada 3 días, me estaba durando, el apósito no se me salía, y de repente empieza a aumentar. Se me empiezan a saturar, tengo que hacer la curación más frecuente. Aumento el exudado, qué extraño, ¿por qué? Me tengo que cuestionar, ¿qué está pasando? Se me está contaminando con deposición de diuresis, algo está pasando en el lecho, aumenta el mal olor. De repente, todos sabemos la tolerancia al dolor de nuestros pacientes, y de repente empieza mi paciente a ser más sensible al dolor. Empiezan a aparecer bolsillos, puentes epiteliales, empiezan a profundizarse la lesión, cavidades. Y ahí en todos esos signos, hipergranulación, es muy común que la herida hipergranule, empieza a crecer por sobre los bordes. Y eso puede estar asociado a un componente de humedad, pero también a un componente de signos de infección, de signos sutiles de infección. Yo ahí, con esos signos sutiles de infección, que me dice la literatura, y ya debo ocupar apósitos antimicrobianos, es decir, apósitos con plata. La plata sigue siendo el gol estándar de los antimicrobianos. ¿De cuánto tiempo? Desde 2 semanas. 2 semanas yo debería ocupar mínimo un tratamiento antimicrobiano en el lecho, debería reevaluar si es necesario extender el tratamiento o si yo ya lo veo los signos que estaba evaluando. Pero esas 2 semanas son para mí, para el colega que viene, para el siguiente. Porque yo siempre hago esta analogía. Si yo tengo una amigdalitis, no ando cambiando antibiótico cada 3 días. Esto es lo mismo en el manejo avanzado de heridas. Si yo decidí un tratamiento antimicrobiano, en el lecho, hay un apósito con plata, se refiere a un tratamiento antimicrobiano en el lecho, se evalúa a las 2 semanas y se mantiene ese tratamiento para yo también ver, ¿me funcionó? No. ¿Estoy ocupando el tratamiento adecuado? Sí, estoy viendo resultados, pero aún veo signos, los voy a extender 2 semanas más. Ese periodo de ventana de 2 semanas es lo que sugiere la evidencia para el tratamiento. Y acá, como ustedes pueden ver, esta es la traducción del Continuum del 2022, donde habla de estos signos clásicos y de estos signos sutiles. Y donde, ¿qué hay que hacer? Manejar carga bacteriana, limpieza terapéutica. Si tienen aquí soluciones limpiadoras, se ocupan soluciones limpiadoras. Manejo del biofilm, de la biopelícula, apósitos antimicrobianos, ¿ya? Ojo acá, cuando ocupen soluciones limpiadoras, siempre ocupen soluciones limpiadoras y entiendan la solución limpiadora que tienen en la mano. El efecto antimicrobiano, que es matar bacterias, y el efecto antibiofilm. No todas las soluciones son antibiofilm. Y si ocupan una solución que les dice que tiene efecto antibiofilm, por ejemplo, el tiempo. Por ejemplo, si ocupan soluciones con polihexanida con betaína, el tiempo antibiofilm son a los 15 minutos. Si ocupan soluciones de ácido hipocloroso puro, son de 3 a 5 minutos. Si ocupan soluciones de ácido hipocloroso con hipoclorito de sodio, también los tiempos antibiofilm son sobre los 10 minutos. Entonces, para que siempre entiendan, hay un tiempo de matar bacterias que es antimicrobiano y hay un tiempo antibiofilm. Si su LPP está con signos sutiles o con signos clásicos ya de infección, hay biofilm ahí. La evidencia dice que el 80% de esas lesiones que se han cronificado tienen biofilm. Por tanto, yo ocupo solución en los tiempos antibiofilm. Y el biofilm es súper importante abordarlo. El biofilm es todo un mundo por descubrir. Hay muchas cosas que todavía no se saben del biofilm, pero sí lo que se sabe es que lo tenemos que abordar, que está presente en estas heridas complejas en los pacientes con factores de riesgo y que la LPP por excelencia cumple todos esos criterios. Entonces, en una LPP donde yo ya tengo un tiempo de evolución, tengo un tejido desvitalizado, yo digo, tiene biofilm. Voy a limpiar, voy a desbridar y voy a hacer el tratamiento que corresponda. Entonces, si yo ya tengo aquí, ya hay signos clásicos de infección. Miren en seritemas, enrojecimiento, aquí ya ni siquiera hay signos sutiles de infección. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar carga bacteriana, limpieza terapéutica, un buen arrastre mecánico. Aquí yo, por ejemplo, sugiero en esta zona que puede haber estado sucia con deposiciones, yo irrigo primero. Irrigo, aquí yo debería ocupar ojalá un matraz de suelo de 500, una buena irrigación
Después dejo actuar una solución limpiadora para bajar carga, porque el arrastre mecánico solo elimina lo visible. El suero no mata bacterias, es solo arrastre. Entonces después yo me preocupo de hacer una limpieza terapéutica, bajar carga bacteriana, desbridar, si yo puedo hacer generalmente los desbridamientos, la literatura dice que el mejor desbridamiento es el compuesto. Es decir, hago desbridamiento cortante, lo apoyo con otro apósito que me siga favoreciendo el desbridamiento. Voy a hacer un desbridamiento en conjunto. Evitar y controlar el biofilm, apósitos antimicrobianos, gestión de la humedad. Acá, por ejemplo, esta herida por excelencia exuda. Si esta herida exuda, aquí yo pongo un buen apósito secundario para exudar la humedad, a veces gestionar la humedad. ¿Cuál es un buen apósito secundario? Una buena espuma, absorción vertical. Eso es lo más importante. No todas las espumas hidrofílicas, por ejemplo, son iguales. Las espumas que tienen, las buenas espumas que yo puedo ocupar como apósito secundario son las que tengan absorción vertical, o ahora existen de hecho los apósitos superabsorbentes, también han escuchado hablar de ellos. Un apósito superabsorbente que gelifica generalmente el exudado me ayuda en estos estadios para gestionar bien la humedad. Proteger, por ejemplo, con protectores cutáneos, la piel perilesional, apósitos antimicrobianos con capacidad antibiofil y controlar factores de riesgo del huésped. Una duda son las, Sandra, a las 12 me queda un par de aspectos. No sé si los finalizamos ahora o prefieren que la que nos quedó pendiente de esta parte la finalicemos el viernes. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué opinan? Esperamos lo que digan las colegas. Ustedes me dicen, ¿continuamos ya la parte segunda del tratamiento la próxima semana o terminamos toda esta parte ahora? ¿Cuánto No te tengo ningún demorarías problema. en la parte que falta? Yo creo que 15 minutos me quedan. ¿Les parece que continuemos hasta las 12:15? Sí, Sí, Ya, profe, porque está súper mejor bueno. porque está para seguir la continuidad. Súper, sí, perdón, que este tema a mí me emociona. Este LPP es mi tema favorito en la vida, así que mi problema es que lo podría hablar por mucho tiempo y me extiendo, lo siento. Entonces, tratamiento de la infección, acá es súper importante, y si ustedes leen la IWI lo dice, desbridamiento, porque ¿qué es el esfacelo? ¿Qué es el tejido desvitalizado? Son proteínas nuestras desnaturalizadas que murieron, pero que cuando quedan en el lecho de la herida son alimento para los microorganismos. Entonces, si son alimentos para los microorganismos, favorecen su proliferación. Por eso yo me preocupo de desbridar, pero un correcto desbridamiento. Si hay infección, no pongan hidrogel. No sirve, porque si hay infección, va a haber aumento de exudado, hay una respuesta inflamatoria, ya hay una humedad. Me tengo que preocupar de otros elementos que me vayan favoreciendo el remover ese tejido. ¿Pueden ocupar soluciones limpiadoras? Claramente en el mercado hay muchas, lo importante es que entiendan qué hace, cómo funciona, sus tiempos antibiofilm. La terapia tópica antimicrobiana, ojo ahí, la terapia tópica antimicrobiana es apósito antimicrobiano, y aquí nos sirven crema antimicrobiana, antibióticos tópicos, eso está completamente obsoleto. ¿Cuál es la terapia antimicrobiana? Apósitos antimicrobianos. Ya manejo avanzadoría es con apósitos de manejo avanzadoría. Y si se va a tomar cultivo, ojo ahí también. ¿Qué dice la literatura? El mejor cultivo es el cultivo de tejido, ojalá en pabellón, en aseo quirúrgico, esa es la mejor calidad de cultivo. El cultivo percutáneo es el mejor. Después tengo el cultivo de tejido y a nivel de calidad y especificidad, el último es el cultivo por arrastre. La verdad que el cultivo por arrastre tiene muy baja especificidad, no es de buena calidad y es muy común que no salga polimicrobiano. Y ojo ahí, no porque un cultivo salga polimicrobiano y salga muchas bacterias requiere tratamiento antibiótico. No es así. No todas las bacterias, no porque me salgan bacterias en un cultivo significa que está infectado. La infección siempre es clínica. Yo tengo que ver clínica de signos de infección y la infección sistémica tiene clínica de infección más sistémica. Porque si no, lo que vamos a generar es una resistencia a los antibióticos a nuestros pacientes de forma indiscriminada. Ya, entonces ahí, ojo, pero por ejemplo, si ustedes están tocando hueso y el paciente va a aseo quirúrgico, el mejor cultivo tiene que ser el cultivo de hueso, se hace biopsia de hueso, ya se saca un trocito de ese hueso, se lleva a cultivo y ahí se aísla el microorganismo. Eso es lo mejor, porque con eso se aísla realmente un microorganismo, si hay multiresistencia y se requiere antibiótico, y en este caso los antibióticos son endovenosos. Ya, entonces es súper importante que nosotros estemos súper empoderados en ese tema, porque si no se cometen errores y nosotros mismos muchas veces de desconocimiento cometemos errores. Me ha tocado ir
a centros de atención primaria, por ejemplo, donde hay úlcera venosa, sin terapia compresiva. Obviamente no anda bien. Entonces, vamos a ver, descubrimos la herida y la colega lo primero que hace por inercia es pasarle una tórula para tomar cultivo sobre el espacelo, el exudado sobre todo. ¿Sirve de algo? Nada. No sirve de nada, porque se vaya al laboratorio, va a volver polimicrobiano y se va a mandar al doctor. Y si el médico no es consciente y no está claro del tema, le va a indicar antibiótico y eso no resolvió de nada, porque ese paciente sabe lo único que necesitaba: limpieza, abordaje local y terapia compresiva. Porque lo demás tampoco servía de nada sin terapia compresiva. Requería terapia compresiva. Entonces tenemos que hacer nosotros un pensamiento súper crítico, súper claro. Una LPP requiere alivio de presión. Si yo me pongo a desbridar, estoy 1 hora desbridando, 1 hora haciendo la curación, la dejo perfectamente fija, pero mi equipo, por ejemplo, técnicos paramédicos, no tiene la claridad de la importancia del alivio de presión, tampoco me va a servir. Entonces ahí es como importante. Control de la humedad. Nosotros hacemos full en ambiente húmedo, sí, porque nosotros necesitamos una humedad, pero una humedad controlada para favorecer la cicatrización. Cuando hay exceso de humedad, tengo que primero preguntarme por qué. El exceso de exudado. A veces somos exudado dependientes. Si vemos mucho exudado, queremos solo absorber. Pero primero, ¿por qué hay mucho exudado? Ojo, ¿se me está pasando algún signo subclínico de infección? ¿Qué me está pasando en esa herida? Lo abordo. Gestiono, por ejemplo, con buenos apósitos secundarios el exceso de exudado. Eso debería ir disminuyendo con el paso de las curaciones. Y si el otro lado me pasa el otro extremo, que mi herida está seca, cartonada, no tiene nada de humedad, tampoco va a favorecer la cicatrización. Y ahí yo puedo aportar un poco de humedad. Y ahí yo puedo ir con mi hidrogel o con un poquito de humedad para aportar la humedad fisiológica que requiere la herida. ¿Qué seleccionar? Depende, el apósito apropiado va a depender del objetivo que yo tenga, ¿ya? Pero, por ejemplo, si ustedes, como yo les decía, van a ocupar apósitos que aporten humedad o que aporten oclusión, como son los geles, los hidrogeles, primero no tiene que haber infección. Y segundo, tiene que haber un exudado escaso. Por ejemplo, si ustedes dijeron ya, hice reabsorción de la placa necrótica, la quiero desbridar, yo siempre digo, el desbridamiento más barato del mundo es colocarle un hidrogel encima, o sea, un hidrocoloide. Nosotros en pandemia casi todas las LPP, las occipitales, las faciales que poníamos en el centro una gotita de hidrogel, hidrocoloide. 2 días, lo sacábamos, eso ya estaba blandito, lo repetíamos una vez más. La otra curación, ya hacíamos el debridamiento cortante, la retirábamos y ahí ya poníamos un apósito más tecnológico, más avanzado para curar. Es el debridamiento más barato. Pero tengo que también entender por qué lo estoy ocupando y tiene un tiempo limitado, se ocupa para un objetivo. Espumas ocupo idealmente, si tienen espumas, ocúpelas cuando tengan exudado abundante para que les ayude a hacer una buena absorción. El problema es que los apósitos tradicionales, que es lo que más tenemos, la absorción es por capilaridad, entonces saturan. Y cuando se saturan por completo también humedecen y dañan la piel perilesional. Entonces también es muy importante ahí que en esos momentos pueden ocupar buenos apósitos secundarios. Cuando su herida ya está bien, cuando no tiene signos de infección, actualmente hay tecnologías por ejemplo, como en la R de reparación que vende el Times, y uno de ellos son los inhibidores de metaloproteinasa. Se les escucha hablar de ellos, son apósitos que lo que van a hacer es favorecer, disminuyendo la inflamación local, abordando los excesos de metaloproteinasa que están presentes en heridas como esta y además acelerar la cicatrización. Lograr espaciar lo más posible las curaciones. Eso es lo otro. Actualmente la industria, la empresa que sea, de las actuales que hay, han logrado tener tecnología lo suficientemente avanzada para que me permitan espaciar las curaciones. No hay cura cada 24 horas. Lo que yo hago es una cura según mi objetivo terapéutico, según cómo está el lecho de la herida, según cómo está el exudado, para que no me macere la piel, para gestionarlo bien, y según el apósito, lo que me dice el fabricante de que lo que dura mi apósito. Según eso, yo defino la periodicidad de mis curaciones. Obviamente consigo la adherencia de mi paciente, cuando son la LPP sacra, cuánto me dura por las deposiciones, qué tanto puedo aislar las deposiciones, pero no es algo que esté de una receta de cocina, pero tengo que tratar de espaciarlo lo más posible. Esto lo veremos el próximo viernes. Yo creo que ahí también vamos a ver algunos tips de manejo quirúrgico del EPP, ya en específico colgajos o injertos si les ha tocado ver. Aquí como resumen, no es más que entender qué hacer en cada una de las categorías. Si yo tengo una LPP categoría 1, no hay pérdida de integridad de la piel, obviamente, no se desvía ni nada por el estilo, solo es alivio de presión, ácido graso hiperoxigenado. LPP categoría 2, lo único que yo tengo que hacer es mantener la humedad fisiológica,
Y, por ejemplo, ¿qué puedo ocupar? Un tul, pero un tul de buena calidad. Yo siempre digo, siempre se ríen con el tul de buena calidad, no gasa parafinada. Ojalá un tul de tipo sintético. Actualmente en el mercado hay muchos. Hay tules de silicona, tules sintéticos, tules con tecnología lipidocoloide, distintos elementos, pero no una gasa parafinada. Y eso ya va en retirano, obsoleto, la gasa parafinada se adhiere, se remueve, se pega, no gestiona humedad, se seca. Así que la idea es ir evolucionando a elementos que favorezcan la humedad. Si mi paciente tiene factores de riesgo, tiene un inhibidor de metaloproteinasa, lo ponen al tiro. Eso, de una curación a otra, está cicatrizado. O espumas de silicona. Hay espumas adherentes de silicona, como esta es una lesión superficial, yo la pongo directo y no va a haber ningún problema porque no es un adhesivo, algo que vaya a dañar la piel. Ya si tengo una categoría 3, por ejemplo, me preocupo de desbridar. Obviamente en todas tengo que tener una buena SEM, evalúo el lecho, evalúo si hay signos de infección o no, gestiono finalmente limpieza terapéutica. Las placas que vimos que son inestables se tienen que desbridar, ojo ahí, cuando yo desbrido, ver hasta dónde estaba realmente comprometido el tejido, y aquí siempre sospechan de presencia de biofilm, evalúen si hay signos sutiles de infección, parten ojalá un tratamiento antimicrobiano 2 semanas, reevalúen. Placa completamente estable, alivio de presión solamente, que se reabsorba. Si está en extremidad inferior, palpen pulso. Después se verá el abordaje. Lo mismo con la LPP de daño tisular profundo, reabsorción del hematoma y después evaluar el tratamiento. Ya, aquí hay algunos detalles y esto ya lo fuimos viendo, que hacer en cada una de las categorías. La de categoría 1 simplemente no tiene que progresar, ya no debe progresar. Acá definitivamente reabsorción, alivio de presión, no más que eso, y esperar. Imagínense esta es una categoría 3, ¿qué se hizo? Se evaluó el lecho, se hizo limpieza y se desbridó. Se fue desbridando, se optimizó de tal manera el lecho que eso fue evolucionando. Si ustedes vieron el timer, se dieron cuenta que el timer sugiere que yo debo tener en las LPP a las 4 semanas un 40% de reducción de la LPP, a las 4 semanas. Imagínense, eso es harto. Y en la práctica, si uno es súper consciente, no logra generalmente un 40% a las 4 semanas, pero al menos yo tengo que ir viendo un progreso. No puede ser que yo parta desbrillando y tenga el mismo esfacelo en cada curación. Es porque algo se me está pasando, algo no estoy abordando. A veces ven esfacelo como aquí y aquí pican las manos por poner hidrogel. Ojo ahí, porque sé que hay exudado abundante, hay mal olor, hay signos sutiles de infección, voy a poner hidrogel. No, lo que yo probablemente voy a poner es un apósito que tenga una capacidad desbridante, pero a la vez se me vaya tocando esta carga bacteriana. Y si no tengo signos de infección, voy a beber un apósito que me vaya favoreciendo el desbridamiento. Pero tengo que entender frente a qué tipo de herida estoy. Este es un caso de lo que no hay que hacer. Usuario diabético con mala adherencia, presenta esta lesión, el equipo clínico empieza a desbridar. Tenía las placas necróticas, lo empezaron a desbridar, y de repente la herida no iba. Y preguntaron, oye, ¿por qué no va la herida? Entonces ahí la pregunta fue, ¿tiene pulsos? El paciente no tenía pulso, tenía una isquemia severa que requería revascularización, y cuando la isquemia severa no se revasculariza es indicación de amputación. Este paciente le dio indicación de amputación y el paciente rechazó la amputación. ¿Y qué pasó? Miren cómo se terminó de conectar esa herida, ese talón. Finalmente el paciente terminó amputado. Entonces, ojo ahí, porque primero, antes de yo empezar a hacer abordaje local, tengo que hacer un buen diagnóstico. Y eso sí, partió como un LPP, una placa necrótica, claro, pero el paciente no tenía pulsos periféricos. Entonces, yo ahí nunca debería haber empezado a desbridar, debería haber derivado y haberme dado cuenta de que ese paciente no estaba recibiendo irrigación en esa extremidad. Y miren esto, este es el ejemplo de la importancia de medir los tiempos. Día 0, LPP ahí es sacra. Curación número 6, miren cómo ya había reducido, cómo estaba el tejido más limpio. ¿Qué se hizo ahí? Limpieza, desbridamiento. Curación número 9, alta. 9 curaciones. Pero acá lo que uno hace es un abordaje claro. Desbrido, limpio de forma terapéutica, alivio presión. Miren esa piel perilesional. Miren acá, ¿tiene isquemia? ¿Tiene enrojecimiento? ¿Tiene daño? No, se hizo un correcto alivio de presión y se logró la cicatrización. Uno tiene que ser muy consciente con los tiempos, con el criterio que está ocupando y con todos los cuidados adicionales para abordar las LPP. Eso, perdón, la extensión de la clase, fueron justo 15 minutos más.
No sé si hay dudas de esta parte, alguna pregunta. No, Sí, todo muy claro. yo tengo una duda. Sí, dime. Es que hablaste de los apósitos antimicrobianos y Ujú, dijiste que se evaluaba a las 2 semanas. Es que ahí me quedó una duda, porque ujú, si la lesión está infectada, ujú, lo tengo que, porque igual me hizo sentido que dijeras, claro, cuando uno toma un antibiótico lo toma por más tiempo que 2 o 3 días. ujú. Entonces, cuando hablaste de las 2 semanas, ¿es que lo dejo ese mismo apósito? ¿2 semanas? No No, la no, miro, no. me perdí. No, no, no. 2 semanas significa, primero yo establezco la frecuencia de curación. Generalmente en las LPP, cuando hay signos de infección y abundante exudado, difícilmente yo puedo extender la curación más allá de 48 o 72 horas. Entonces yo mantengo esa cura, no sé, 3 veces a la semana, por ejemplo. Me refiero a las 2 semanas, es que yo esa curación 3 veces a la semana, es decir, a mi curación número 6, voy a ir a mirar qué está sucediendo. O si hice 2 veces a la semana, la curación número 4 con la frecuencia que yo ya he establecido. 2 semanas quiere decir que mantendré esa misma lógica de tratamiento por 2 semanas. Eso es lo que significa. O sea, es aplicar una escala, valorarla para poder evaluar el manejo, ¿no? Claro, mira, lo que pasa es que, ojo ahí, porque si uno puede aplicar escalas, existen escalas, pero al menos lo que la IWI es súper tajante diciendo es que es el diagnóstico como va la infección es clínico. Es decir, yo voy mirando, si por ejemplo yo tenía de repente un exudado que abundó, que fue en abundancia, en aumento, perdón, que tenía un tejido desfaselado que yo desviaba, que no salía, que se me estaban formando cavidades, y yo coloqué un apósito antimicrobiano, hice una limpieza terapéutica, ocupé una solución limpiadora, aislé todo el resto de situaciones, cambio de posición, hice una buena fijación, ojo ahí, porque es común que las curaciones se contaminen en específico cuando son en la zona sacra, entran de posición, hice una buena fijación, gestioné bien el manejo de cualquier agente externo. A las 2 semanas yo debería haber primero logrado disminuir el tejido desvitalizado, tendría que haber desbridado, tendría que ya tener más controlado el exudado. Yo voy evaluando esta clínica que yo vi en el momento inicial, cómo ha ido mejorando. Eso es finalmente como uno va reevaluando. La IWIP dice, de hecho, que hay distintas escalas, pero no hay ninguna escala con la que ellos se casen al 100% o sugieran. Acá en Chile yo sé que para el manejo diabético, por ejemplo, existe la escala de carga bacteriana del BACAP, pero finalmente dentro de lo que sugiere la evidencia es clínico, pero un desde 2 semanas de tratamiento, con la frecuencia que yo establezca de curación. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, yo quería consultar. Hablaste también por el desvitidamiento del hidrocoloide más hidrogel, si pudieras Sí. explicar un poquito, como explayarte un poquito más. Ya, lo que pasa es que el hidrocoloide, como ya les mencionaba, por definición es un apósito oclusivo, por tanto genera una humedad. Cuando yo lo dejo sobre una superficie donde una zona se tiende a saturar, a aportar más humedad, entonces cuando tú quieres remover rápidamente una placa necrótica, y eso está seco finalmente, si tú colocas, por ejemplo, un poco de hidrogel, vas a aportar humedad ya en esa placa y al colocar el hidrocoloide, lo único que van a hacer es generar un ambiente húmedo, donde idealmente nosotros lo estamos controlando, un ambiente húmedo controlado. Yo por decisión mía estoy aportando más humedad, entonces estamos aportando como un shock de humedad no sé, generalmente nosotros cuando lo colocábamos por 48 horas, lo removíamos, veíamos si ya se estaba soltando, por ejemplo, nos tocó mucho debridar placas necróticas faciales, en mentón, en cabeza, en pacientes por COVID, lo removíamos, ya veíamos que la placa estaba un poco más suelta, pero todavía no podíamos hacer un debridamiento cortante porque podía ser doloroso todavía para el paciente, entonces volvíamos a repetir la técnica de aportar esta humedad controlada. Cuando yo ya la placa necrótica se empezaba a remover, era más fácil de retirar, empezábamos de a poco a hacer debridamiento cortante, y si ya habíamos aportado humedad suficiente y no queríamos que la piel se macerara ni nada por el estilo, empezábamos ya con otro apósito que me siguiera desbridando y yo aportándolo con el cortante. Siempre la literatura sugiere que, que el debridamiento vaya en conjunto. Esto que yo les digo como este tips es netamente para placas necróticas o un tejido con muy poco exudado, porque, por ejemplo, ¿qué otros apósitos acá me preguntan puede sugerirse para desbridar? Depende, por ejemplo, si lo que tú quieres desbridar es tejido desvitalizado,
tenemos apósitos hiperosmóticos, por ejemplo. Hay apósitos que vienen impregnados con Ringer, que lo que hacen este apósito hiperosmótico es como un shock de humedad en el lecho de la herida y ayuda a veces a remover un poco este esfacelo adherido, pero ojo con el desbriamiento hiperosmótico porque es un desbriamiento súper húmedo que puede macerar la piel perilesional y yo lo aplico por un tiempo con un tiempo limitado establecido hasta que logro hacer ese desbriamiento. Hay apósitos con fibras poliabsorbentes, por ejemplo, que hacen desbriamiento electrostático por diferencia de carga. ¿Qué significa esto? Que yo tengo el esfacelo, como son proteínas, tienen una carga. De hecho, tienen carga positiva en el lecho de la herida. Estos apósitos vienen con núcleos acríticos y con carga eléctrica que me permite, por diferencia de carga, ir desbriando. Entonces, en un desbriamiento completamente traumático y súper activo durante todas las curaciones. Tenemos la miel, que hace un desbriamiento osmótico, que también, cuando yo no tengo signos de infección, hay apósitos con miel, por favor, a grado médico. Todavía hay colegas que me dicen, oye, pero si la miel de la casera sirve. No, no sirve. Nosotros que estamos en el siglo XXI, que somos enfermeras que trabajamos con evidencia científica, yo en la herida ocupo solo insumos a grado médico, ningún insumo casero, pero por ejemplo la miel de grado médico ayuda también a generar un desbriamiento osmótico. Hay distintos elementos, lo importante es que el corte de que elijo está primero en, ¿tengo signos de infección? Sí o no, y cómo está el exudado del lecho de la herida. Si no tengo signos de infección, cómo está el exudado para ver qué aporte o cuánto quiero que me aporte de humedad el desbriamiento. Y si tengo signos de infección, evidentemente tendré un aumento de exudado por el aumento de la inflamación local, por lo tanto, por ningún motivo aporto más humedad, sino busco que el apósito antimicrobiano que voy a ocupar me vaya bajando carga y a su vez eso me va a ayudar a ir removiendo el tejido desvitalizado. Profe, yo tengo una duda. ¿Me escucha bien? Sí. Ya. Yo tengo una duda con respecto al uso de los antimicrobianos que a veces se me ha generado, porque no, realmente, por ejemplo, el tema del antimicrobiano secundario, no tengo tanta experiencia, pero sí lo he utilizado. Pero no sé si el criterio es correcto. A ver, el antimicrobiano, uno podría usarlo en una herida con fiebre ambulatoria, pero uno sabe que podría pensar que está colonizada, porque una úlcera, a lo mejor, un OPT que lleva mucho tiempo, y obviamente podría estar inflamada, y eso podría hacerme pensar usar el antimicrobiano, o el antimicrobiano también lo puedo ocupar en tejido con el pelo. La verdad es que tengo dudas con esta cosa. Ya, ese apósito, el DAC finalmente no es el nombre en sí del apósito, porque el DAC es el componente que tiene el apósito, que es daquil carboemilio, que tiene un nombre muy largo, pero el DAC es el componente genérico, lo que tienen esa familia, esos tipos de apósitos, y lo que hace es atraer, es como una tela de araña que atrae las bacterias y las retiene, ¿ya? Ese es su rol, solo ese, atraer y mantener, atraer las bacterias, por lo tanto, evitar su crecimiento en el lecho de la herida y evitar que sigan generando algún daño en el lecho de la herida. Pero ahí lo que es importante, ¿cuándo se sugiere ocupar? Cuando yo sospecho de que mi herida se está contaminando, por ejemplo, está apareciendo un poco más de tejido desvitalizado, se está contaminando y yo no quiero que eso progrese, ocupo un apósito que me retenga el crecimiento, que evite el crecimiento bacteriano. Pero el DAC por definición no es antibiofílico, ojo ahí, porque idealmente yo en heridas con un estadio o con ya signos de infección que yo sospeche o que tengan alguna cronicidad debería favorecer apósitos idealmente con plata. La plata sigue siendo el alcohol estándar y ojalá antibiofil, que tengan la capacidad de romper la capa mucopolisacaria del biofil. Entonces también va a depender frente a qué herida te enfrentes. Lo puedes ocupar si tu herida, tu sospecha de signos sutiles, sí, lo puedes ocupar, pero ojo, y hazlo en conjunto, al menos con una limpieza terapéutica o una solución que ya tenga algún efecto antibiofil, esa es una sugerencia. Y si lo vas a ocupar una herida con tejido desvitalizado, también ojo, porque lo que va a hacer es va a retener este crecimiento bacteriano, pero no tiene un efecto desviante en sí. Entonces, si no te vas a tener que ir apoyando tal vez de un desviamiento cortante tú, o si no buscar tal vez un apósito que al que tenga, o otro apósito que tenga un efecto antimicrobiano que te vaya apoyando en el desbriamiento. O sea, va dependiendo del criterio de por qué lo estás ocupando, pero efectivamente lo que va a hacer netamente ese apósito por la definición, por lo que hace el DAC, es inhibir el crecimiento bacteriano. Ese es su rol como antimicrobiano. No mata bacterias, inhibe el crecimiento bacteriano y las retiene. Ese es su rol en el lecho de la herida.
Natacha pregunta, ya, mira Natacha, sí, en algún momento han aparecido algunos documentos, a ver, nosotros partimos curando hace muchos años atrás con insumos mucho más neutros, mucho más estándares, donde todavía se hablaba de curación más frecuente o curación cada 24 horas, pero la verdad en este momento, cuando tú ya seas enfermera y tengas ahí distintos insumos, lo que hay actualmente en la industria, y lo digo completamente con conocimiento de causa también de forma transversal, son insumos que tienen bastante tecnología. Nosotros en nuestro país tenemos mucha tecnología de distinto tipo, lo que pasa es que tenemos que ocuparla bien y saber cuándo ocuparla, pero hay muy buena tecnología a disposición del manejo avanzado de heridas, y la cura está supeditada a los criterios, a lo que tú estás viendo en la herida. Si yo te tendría que dar algunos tips, por ejemplo, uno de los elementos que tú tienes que fijarte para la frecuencia de curaciones es el exudado que tiene el lecho de tu herida, ¿ya? Porque si tu herida está altamente exudativa o estás con un signo o signos de infección como tal, probablemente ese nivel de exudado te pueda macerar la piel perilesional si no lo estás abordando bien, o puede hacer que se te despegue, se te remueva, se te retire la curación. Entonces ahí, por ejemplo, cuando tenemos alto exudado, nosotros fijamos una frecuencia más seguida, 48, 72 horas. Pero tu mínimo, de hecho, tu mínimo debería ser 48 horas, ese es tu desde, porque no hay apósito que requiera en este momento, según lo que tenemos, que requiera cambio cada 24, no hay. Y lo otro es que necesitas que el compuesto activo de los apósitos haga efecto. Hay apósitos que son muy buenos, pero son de alto costo. Entonces esos apósitos tienes que sacarle el máximo provecho. Si un laboratorio te dice el apósito dura hasta 7 días y te muestra los estudios, tú de a poco lo que vas a lograr es pasear hasta sacar el máximo de provecho y que te dure ojalá esos 7 días. Yo he curado con apósitos bactericidas antibiofilm 2 veces a la semana o 1 vez a la semana, sí, pero porque ya tengo un ambiente controlado, tengo una buena gestión del exudado. Entonces, primero, ¿cómo está el exudado? Segundo, con lo que estás curando, cada cuánto es el tiempo que podrías hacer esa frecuencia, y tú qué elementos tienes, por ejemplo, para hacer una buena gestión secundaria o tu apósito secundario. Entonces ahí tú te vas fijando los parámetros que tenemos establecidos generalmente todos. Al inicio, si hay signo de infección, curamos 3 veces a la semana, 2 veces a la semana. Si tu ya no tiene infección y tu objetivo es terminar de debridar y que granule, ojalá 2 veces a la semana y termines curando 1 vez a la semana. Si tú en algún momento terminas curando 1 vez a la semana, lo hiciste excelente, porque le sacaste el máximo provecho a la tecnología, controlaste todos los elementos que tenía la herida y lograste ahí abordarlo bien. O sea, espaciar las curaciones es lo que deberíamos llegar a hacer, pero entendiendo como todos los criterios del lecho. Esto no es una receta de cocina, uno lo va ahí generando, agudizando el ojo. Yo creo que esos tips ayudan bastante, pero lo ideal es también sacarle el máximo provecho a las tecnologías. Si, por ejemplo, hay centros que tienen inhibidores de metaloproteinasa, los inhibidores de metaloproteinasa se pueden ocupar, cambiar 1 vez a la semana y no hay ningún problema, pero es porque ya preparé bien el lecho de la herida para poder ocuparlo. Ay, qué buena pregunta, Cristina, que son cosas distintas. Muy buena pregunta, porque siempre surge esa duda. Son cosas muy distintas. Cuando tú ocupas Linovera, que es un ácido graso hiperoxigenado, estás hidratando. Cuando tú ocupas Cavilon, que es un protector cutáneo, estás protegiendo. 2 cosas muy distintas. Por ejemplo, si yo quiero lubricar, hidratar un talón, tengo una zona sacra que está ahí con algún punto en que se está enrojeciendo o está sana y quiero prevenir, hidrato, ácido graso hiperoxigenado. Si tiene la linovena, ocupa la linovera. 1 o 2 gotitas, no más. Pero si a su vez yo tengo un usuario que tiene incontinencia, que tiene mucha humedad, que me cuesta gestionar la humedad, yo ahí coloco el protector cutáneo, porque es un sellante, es una película, es un film que no vemos a los ojos, pero que me sella la piel de no recibir agentes externos, ¿ya? Entonces, yo cuando quiero gestionar el control de la humedad, ocupo el protector cutáneo. ¿Puedo ocupar ambos? Sí, pero ahí importa mucho el orden. Siempre hidrato primero, y si van a colocar una crema barrera, un protector cutáneo, va después, porque si lo hacen al revés, no sirve de nada. Porque como es una película que me sella o que me previene la exposición de agentes externos, no me va a generar un buen efecto la hidratación. ¿Tengo que siempre ocupar los dos? No, porque también va a depender de cuál es mi objetivo. En un talón, por ejemplo, basta que yo ocupe 1 o 2 gotitas de ácido graso hiperoxigenado, anda perfecto. Pero probablemente la zona interglútea genital
yo me voy a ir por el protector cutáneo primero, porque yo voy a querer aislar lo más posible la humedad de la perfusión y de la diuresis, de la humedad del pañal, del plástico del pañal, y ahí voy a ocupar el protector cutáneo. Ojo ahí también, averiguar con sus proveedores, si tienen por ejemplo el Cavilon, que es un protector cutáneo, cuando se ocupa para prevención, el efecto dura del spray 72 horas. Entonces también me sirve para planificar cada cuánto lo voy a ocupar en el plan de cuidado de enfermería. No necesito colocarlo a cada rato. No en cada muda yo voy a aplicar un spray o una pulverización, pero es súper efectivo para gestionar humedad. Pero son dos cosas súper distintas. Con una hidratas y con la otra aíslas humedad. No tiene nada que ver uno con lo otro. Entonces va a depender cuál sea el objetivo. Ahí Flavia tenía la manito levantada. Hola, profe. Hola. Profe, una pregunta. ¿Qué pasa que en el servicio en el que estoy, que es un CESFAM, he visto que utilizan harto protector cutáneo en formato spray como para tratar los bordes con maceración moderada? Y en realidad en algunos casos funciona, en otros no. Entonces quería saber cómo qué tan cierto es. Ay, que eso depende de muchas cosas. Tendríamos que ver el contexto de la herida, depende de mucho. ¿Se puede ocupar en la piel para lesionar protector cutáneo si hay maceración? Sí, claro. Pero ahí el tema es entender por qué está la maceración. Si probablemente la herida está macerada, tienes un abundante exudado, pero la causa que hay un signo sutil de infección y no se está abordando bien, ese exudado no lo vas a controlar. Y si la colega lo ocupó, por ejemplo, una úlcera venosa, ponte tú, que la úlcera venosa es la herida que por la insuficiencia venosa exuda, pero por definición exuda mucho, pero no está aplicando terapia compresiva, tampoco sirve, porque tampoco es mágico el protector cutáneo. Te ayuda, obviamente, pero tienes que entender el contexto de cómo se está abordando, y si hay un exudado desbordado porque no hay terapia compresiva, no es suficiente, o si se está ocupando un apósito tradicional que también mantiene un exceso de humedad, no se está ocupando alguna buena espuma que absorba de forma vertical, también es un riesgo, porque efectivamente el protector te va a ayudar, va a generar esta película, pero uno tiene que hacer una evaluación integral de la gestión del exudado y esa maceración. Algo más está pasando y tenemos que entender qué más está pasando y por qué tenemos esa maceración en esa zona. Entonces ahí es súper importante tal vez que ahora que vas a tener toda esta visión más integral, vayas viendo esos tips como qué está faltando o qué más puede servir para que no se sigan macerando, porque la maceración es un signo de alerta de que algo se nos está pasando. Generalmente, ¿qué puede ser? No estamos tratando de etiología, nos están comprimiendo, hay signos de infección que no hemos abordado, no estamos aportando una buen apósito secundario, tal vez la frecuencia está siendo demasiado espaciada y hay que aumentar un poquito más y además aportar el aporte infección. Pero todo es bueno, no es malo y sirve mucho como estrategia para cuidar la piel perilesional, pero hay que entender que el tratamiento de la herida es más que eso y algo más puede estar ahí fallando. Gracias, profe. En este caso, por ejemplo, es un paciente que tiene diabetes mellitus, que tiene Ya, paraplegia. ya, Entonces, es usuario de silla de ruedas. Él tiene una lesión por presión en el talón, ya. que es una lesión que está cavitada como unos 3 centímetros y ahí se le genera esa maceración perilesional. ¿Y tiene Eh, pulsos? sí, Súper, tiene pulso pedio y tibial presente. súper. Y eso principalmente es adherente a tratamiento farmacológico igual, solo que a veces como que fluctúa su maceración. Por ejemplo, él está 3 veces a la semana yendo. Ya. Llega un lunes, está con maceración, por ejemplo, no importante, y llega el miércoles y ya está con una maceración como importante y no le exuda mucho la herida. Ya, ¿y con qué apósito primario está? Está con DAC, Ya, eh, y solo DAC, ni siquiera con hidrogel. ya. ¿Y hace Entonces, cuánto tiene la herida? uy, hace como un año. Un año. ¿Y alguna vez han palpado hueso? Creo que sí. No ¿Tiene cuando yo radiografía? llegué, ¿Ha sido tratado por osteomelitis? no. Ya. ¿Y ocupan algún tipo de solución limpiadora? Pronto están en las curaciones. ¿Cuánto tiempo lo dejan actuar? 10 minutitos. Ya, perfecto. Ojo ahí, porque cuando la herida ya tiene un año de evolución, y esto es súper, que también el timer es súper claro, una herida que a las 12 semanas, 12, no vaya ni para adelante ni para atrás, tenemos que pensar que algo más se nos puede estar pasando.
una herida que ya tiene un año más de evolución, donde el tratamiento que se ha tratado de hacer dentro de todos los parámetros es lo que podría ser lo adecuado para el paciente, pero no hay una evolución, que podía uno pensar, no conozco al paciente, no he visto la foto, pero desde muy afuera podría pensar que hay que ver si el paciente nunca ha tenido osteomelitis o diagnóstico de osteomelitis, si se palpa hueso o no, si tiene alguna imagen al respecto, porque puede haber una infección más sistémica que no permita que ese lecho se aborde bien, porque con ese tiempo de evolución deberíamos andar. Otra cosa es el tratamiento local. Efectivamente, basta solo en este momento un bacteriostático que niega el crecimiento. Si eso tiene un año de biofilm maduro y de microorganismo en el lecho, tal vez el tratamiento local requiere tal vez un apósito un poco más agresivo a nivel antimicrobiano, ojalá tal vez un apósito con plata, no sé qué tecnologías tienen ahí, pero ver un poquito más allá qué puede estar pasando, cómo está la nutrición, cómo está la alimentación, el soporte nutricional, porque finalmente más que la maceración, eso es algo secundario, algo primario. Aquí una herida está abierta hace un año. Y eso es lo que debería causarnos el principal ruido, porque una herida tiene hasta un año que no ha cicatrizado. ¿Qué aspectos están pasando? Porque claro, en este momento nos preocupa la piel plurilesional, pero cuando tú me cuentas la historia, a mí lo que me preocupa es cómo es posible que tenga la herida hace un año, qué más está pasando, qué se nos ha pasado de que no evolucionó bien. Yo creo que hay que ir haciéndose todos esos cuestionamientos y toda esa inquietud, y tenemos que ser muy inquietos en ese punto. Sí, muchas gracias, profe, por De ampliar nada. tu visión. Gracias. Carolina tenía la manita levantada. Pacientes críticos que están sedados y todo, que tienen harta LPP sacra. Ya. Nosotros el manejo avanzado de herida y todo, pero típico que tienen más la tolerancia a la nutrición y todo, y abundante de posiciones. Por lo menos a veces 3 veces por turno, entonces la curación sacra No vuela, dura. no dura nada. Entonces, ahí, ¿cuál sería el mejor manejo? Porque nosotras decimos como, ¿qué sacamos con gastar más insumos si no dura nada la curación? ¿Será solo como irrigar continuamente cada vez que se pasa hasta que se controle las deposiciones frecuentes? ¿O se tendrán que hacer siempre las curaciones? Eso como que cuesta un Ah, poco el... ya. Ahí te puedo dar varios distintos como abordajes, depende cómo ustedes lo pueden tener o cómo lo pueden abordar. Por ejemplo, un tips bueno. El primer tips bueno es evaluar, y eso también tiene que ver con los recursos, pero a veces cuando uno se le amplía la mirada también le hace sentido qué recursos podía tener. Por ejemplo, si yo tengo pacientes, no ha pasado, pacientes con LPP categoría 4 y Clostridium, Dios mío, es como el peor más que podría existir en el manejo de avanzadoría. Entonces ahí lo que nosotros hacemos, lo que hacíamos era colocar sondas rectales. Nosotros sabemos que existen sondas rectales, dispositivos clínicos creados para la contención fecal. Requieren obviamente saber cómo instalarlo, un mantenimiento, un cuidado, pero son eficientes y son efectivos en casos agudos o donde yo al menos quiero un tiempo fijo para manejar bien el lecho y que no se me contamine con nada. Una sonda rectal, un tips. El otro que puede ser posible es asegurar, por ejemplo, que te aseguren o hablar ahí con un equipo quirúrgico que pueda o que lo haga. Siempre encontramos ahí un cirujano que le gusta o que nos permite hacer un aseo quirúrgico, que limpie el lecho y que le coloque presión negativa si tienen disponible. La presión negativa es súper buena, la vamos a ver en la clase específica de eso, porque además cuando se instala bien genera un selle, y un sello súper fijo, que me ayuda a gestionar también cuando yo no quiero que los apósitos se me salgan y la herida tiene una cavidad y es compleja, me ayuda la presión negativa, y la verdad que en su momento nosotros lo ocupábamos, y si poníamos después apósitos secundarios entre medio ahí donde estaba el ano para que no subiera las deposiciones, pero la verdad en general hacía que la presión negativa hacía que me durara la curación en zonas muy complejas. Otro tips que puedes hacer es cómo se está fijando la LPP, porque ojo ahí, nosotros hablamos y yo ocupé todo un rato hablando de curaciones, pero nunca le dedicamos el tiempo que se debe a la fijación, pero nos vamos a ver ahí en el taller presencial y les puedo llevar algunos tips, pero por ejemplo, en la parte de la curación yo coloco mi apósito primario y secundario, pero para fijar estas LPP, ¿qué les sugiero yo? Los transparentes adhesivos, pero los grandes. Hay transparentes adhesivos grandes que yo los recorto y los coloco en el lecho, pero nunca coloquen, eso lo podemos ver en la parte presencial, pero nunca coloquen un adhesivo así, directo en una LPP sacra. Uno tiene que colocarlos diagonal, en forma anatómica de los glúteos, para que tenga la forma anatómica y evite las filtraciones, porque ¿por dónde son las filtraciones? Por la parte finalmente abajo, interglúteos filtran hacia adentro. Entonces yo tengo que fijarlos para que no se adhiera. Lo otro que ocupamos nosotros es pasta de ostomía. Pasta de ostomía es una pasta que es distinta en el mercado,
¿Por qué ayuda mucho la pasta de ostomía? Porque la pasta de ostomía cuando está en contacto con el ambiente se solidifica como un cemento. Entonces nosotros poníamos pasta de ostomía en la parte interglútea, fijamos con el transparente adhesivo, le poníamos la parte interglútea de la pasta de ostomía, entonces las deposiciones no podían entrar porque ya le habíamos puesto como selle, y arriba lo reforzamos y educábamos a los técnicos con apósitos secundarios o con limpiaran si el transparente se ensuciaba. Y le íbamos reforzando solo secundarios encima si había deposiciones. Hay como distintos tips que se pueden hacer. Ya a mí al menos la presión negativa, sonda rectal, transparente adhesivo, o lo ocupábamos y lográbamos que lesiones sacras durara la curación. Con pacientes en unidades de paciente crítico, con pacientes con deposiciones abundantes. Esos son algunos tips que hacíamos. Hay otro, que la tercera opción, que es cuando no se maneja con curación y se maneja con irrigación. Y hay estudios y evidencia de, no sé si han ocupado, conocen el ácido hipocloroso puro, ya que es una solución limpiadora con ácido hipocloroso, que se puede hacer una técnica que se llama técnica de empapamiento, técnica de soaking, que es en heridas de difícil ubicación anatómica, donde la curación no me va a durar más de 24 horas. Por ejemplo, nosotros hicimos una investigación y una serie de casos en gangrena de Fournier, que lo único que se hace es dejar gasas empapadas con esta solución, que se van reirrigando cada 6-8 horas y se van cambiando cada 24 horas. Nada más, gasas empapadas. Se manejan, se empapa la gasa, se coloca. Se requiere cambiar otra, de ahí de posiciones, se maneja y se deja otra gasa empapada. Nada más, no requiere una curación como tal. ¿Qué hace esta molécula? Aunque hace este ácido hipocloroso, primero es bactericida, tiene efecto antibiofil, pero favorece el desviamiento porque la molécula tiene un efecto proteolítico y tiene un pH ácido. Entonces me ayuda cuando yo desvío, después favorecer la granulación. Y hemos tratado gangrenas de Fournier solo con esa terapia como de empapamiento, como tú dices, irrigación y empapar y nada más, porque sabemos que nada más va a durar. No es una técnica recomendada porque nosotros hacemos manejo avanzado de heridas, pero ayuda bastante esa técnica de empapamiento y si la quieren probar es una opción buena. Eso Súper, gracias. te podría sugerir. Gracias. Alice, ¿cuáles son las principales causas de hipergranulación? Ay, también buena pregunta, porque siempre tenemos ese dilema. Dos grandes causas. Exceso de humedad, que estamos aportando humedad de forma excesiva al tejido, por tanto estamos acelerando una formación de tejido de granulación al aportar tanta humedad que me hipergranula. Y lo que yo tengo que hacer es disminuir la humedad, hacer presión, bajar humedad en la zona, o signos sutiles de infección. Por ejemplo, si mi herida es una LPP, y tengo hipergranulación, probablemente un signo de sutil de infección más que solo humedad, porque las humedades están principalmente asociadas a la hipergranulación alrededor de estómago. Gastrostomía, tráqueo, que hacen estos granulomas, esta hipergranulación están asociadas más a humedad, pero en heridas crónicas, principalmente el exceso de humedad está asociado a signos sutiles de infección. Entonces ahí lo que yo tengo que ocupar es lo mismo que yo les mencionaba anteriormente, idealmente un apósito antimicrobiano, por ejemplo, ocupar una solución limpiadora, apósito idealmente con plata y un segundo apósito absorbente, ojalá con presión, porque lo que yo tengo que hacer es bajar ese exceso de humedad, eliminar estas bacterias que están generando esta hipergranulación. Pero sí, efectivamente, generalmente la hipergranulación en heridas crónicas está asociada a infección. Esto. Espero haber respondido sus dudas. Nos extendimos un poquito, perdón, a ver si el viernes no es tan largo. Me demoro menos. Sí, nos extendimos un poquito. Damos por finalizada la sesión. Si no hay más preguntas. Ya, chiquillas, estimadas colegas, les doy un muy feliz fin de semana. Muchísimas gracias, Bárbara. Súper interesante de tu presentación y transversal a cualquier área que nosotros estemos trabajando, pediátrico, adulto, atención abierta, atención cerrada, porque lo vemos en todas las áreas. Muchísimas gracias.